espérense. No tengo... Hola. Ay. No tengo SAI. Hoy quería dibujar, pero no sé qué pasa. Miren, ¿escuchan? Pues eso es Windows. Que dice... Un error ha ocurrido. El programa ha detectado una incoherencia en el sistema interno. Y no me abre. En el Paint no voy a dibujar. ¿Cómo están? Yo mal. Espérense porque estoy viendo mientras. En tus documentos. Espérense, vamos a juntos vamos a descubrir qué está pasando. Seguramente me quedé sin pinceles, ¿verdad? No quiero quedarme sin pinceles. A ver, me voy a guardar mis pinceles. Ya lo daño, sí, ya lo dañé, lo he rompido. A ver, si borro esto, se me van los pinceles. Sí, puta. No va. Hola, Kireno, ¿qué tal? ¿Por qué no va? ¿Por qué tienes corazones de los ojos? Nah, no le sabe al lore. El monkey no le sabe al lore. Moshardo, no sabe. ¡Oh, Juan! ¿Dónde está Juan? Es el Cyber del April Fool. ¿Te imaginas? Porque todo lo que tocas perece. Vale. No lo sé. A ver, me toco a mí misma a ver si desaparezco. A ver si perezco de una vez. Gracias. No sé. Juan. Ya estaba perdido, Juan. No entiendo, O sea, pero es que no me deja abrirlo en general. What the fuck. Súper raro, ¿no? A ver. Y si abro un punto SAI... No, es que no me va a abrir. Y si lo pongo aquí... Uff. Si no hicieron a Juan, no va. Mira, si estás dañada. O sea, aquí una de las cariñosas. No, es en tu casa donde está tu mami. Tu mamá. Qué raro. Qué raro. ¿Por qué no funciona? Por cierto. Miren. ¿Lo notan? Os puedo oler. Sé la nariz. Sí. Os puedo oler ahora. Me he metido a un parámetro para poder oleros. Y quitando la barra de procesamiento y volviéndola a poner, va. Es que no está en el... No está en la barra de tareas. La música está un poco más alta hoy. Ay, uy, qué difícil. ¡Qué difícil, por Dios! A ver, déjame ver, que voy a mirar el error. Dice, errors occurred. Vale, dice... The program... detected. Eso es porque es pirata, ¿verdad? Eso es porque es pirata, ¿verdad? A ver, the program detected an incoherence of internal state. En mi inglés, qué bueno ese. A ver. Oh, mira, hay una persona en Reddit que le ha pasado lo mismo. ¿A qué huele? Se me acabo de bañar y poner colonia. A jabón y a colonia. La música se escucha en el bot. Sí se escucha. Tengo que poner para que no se escuche. Tengo que ponerlo. A ver, desde aquí. He intentado eliminar y... A perro. Vamos a hacer lo que... Oye, si no, puedo dibujar en el Clip Studio. Nunca he dibujado en el Clip Studio, Será muy diferente. Ok.
¿Qué opina? ¿Será muy diferente? Nunca he usado Clip Studio para dibujar. Qué raro. ¿Será que probamos? Se pilla el tranquillo. Sí. ¿Para cuándo vamos, Harem? ¿Cómo? ¿Qué dices? Aprende a escribir. Ni siquiera te entiendo, maldita sea. O sea, dibujar. Tú no, pero yo sí. Te manejarás bien. Sí, será. Vamos al Paint. Vamos al Paint. Oigan, ¿saben qué pasa? Que es que nada me funciona en la vida. Yo estoy muy mal. No me da nada. Estoy muy triste. Ayer después de mucho nada positeando. ¡Qué nice! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Hoy he estado, bueno, ya saben, el otro canal de arte que tengo. Empezó a llover mi ropa. ¡Córrele, Nawa! ¡Córrele! ¡Hola, Micha! ¿Cómo están? Voy a abrir directo en Distos. Vamos a abrir en Distos. Hola, tigritos. ¿Cómo estás, corazón? Bueno, que no me caiga el directo. Vamos a... no importa. Vamos a intentar hacer lo que sea que vayamos a hacer. En el otro. En el otro, ¿eh? Yo me explico... como un libro cerrado. Pero bueno, a ver, ¿y si yo abro esto? ¡Oh! ¡Ya abre! Vale, ya abre. He eliminado un archivo y ya funciona. A ver, espérate, pero sí, a ver si funciona bien. Porque si no funciona... ¡ay! Pensé que no funciona. No. O sea, abierto, pero no. ¿Qué pedo? Ay, espérense. A ver. No tengo presión de ploma. No tengo presión de ploma. Espérense. My friend. Salir. Estas cosas, ves que no se pueden hacer así. No se pueden hacer. Ay, tengo que cerrar el site. Si no vuelve a abrir nunca más. Oh, mira, ya no da error. Antes daba... eso, güeyes. Uy, lo que pasa es que ahora se me ha desconfigurado todo. ¿Por qué se me desconfiguran las cosas? Díganme. ¿Por qué se me desconfiguran? A ver, yo quiero esto al lado derecho. Gracias. Ya está. ¡Conseguimos! Borré una carpeta. ¡No! ¡Lo he arreglado! No quiero dibujar en Photoshop. No me ha borrado pinceles. No me ha borrado... ¡ay! ¿Qué pasa? ¡Dale! ¡Ay! Me laguea. ¡Ay! ¡Me estoy lagueando! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? Oigan, espérense. Vamos a pegar un reinicio en general. Porque me está dando un síncope. Me está dando un síncope de ayuda. A ver. ¿Te quieres callar, Sai? O sea, Siri. ¿Cómo se reinicia esta mierda? Ahí ya está. Oigan, ¿por qué no se escucha el SO? No se escucha. Dulce, muchísimas gracias por tu subcorazón. Estoy reiniciando el iPhone porque se ha roto. Hoy se ha roto todo. Al menos me he quedado en una pose fotogénica. Juanito, mira qué fotogénica estoy. Estoy tiosa. ¿Cómo que aprovechen? Mamarrachos asquerosos. Ay, parece que no cabes en la pantalla. Me quedo así un poco torcida, ¿no? Un poco torcida. Que alguien me saque una captura, por favor. Alguien que me saque una captura. Al menos no me he quedado con un ojo cerrado y otro abierto. Eso es un avance. ¿Cuál es mi pin? No me sé mi pin. No me sé mi pin. A ver. Ok. ¡Ah! ¿Qué pasa? No hagan eso mientras no me puedo mover, por Dios. Axel, muchísimas gracias por tu sub. Gracias. Mira, me ha revivido. Me movieron y ya. Yo soy. ¡Funcionó! O sea, vamos a ver, recapitulemos. Dulce con su sub me paró. Y Axel con su sub me hizo funcionar. ¿Cuál televiejana? Muchas gracias por tu sub. ¿Cómo estás, Sue? Bueno, ahora sí. Espera. ¡Ay! ¿Qué pasa? Listo,
que no golpe resuelve todo. ¡Qué cruel, qué malvado! Espérense. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están hoy? Oigan, me estoy otra vez ladeando. Ah, no, ¿qué está esto? ¡Hola! Ahora sí, hagamos como que estamos empezando, ¿sí? No, nadie notó nada. Gracias por los bits, Axel. Gracias. ¿Cómo estás? Hola, Tog. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo están? Hola, gente. Oh, espera, no estoy en TikTok. Voy a iniciar en TikTok, espérate. Espérate. ¡Ay, qué pasa! ¡Qué putazo, amor! ¡Amor! ¡Qué putazo me diste! Me vas a dejar más tonta de lo que ya estoy, mi amor. Te amo. Un deseo a Mitsu, que es mi mujer, por favor. Por favor. Hola, Joseph. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver. Luz se pinté a comprar un cofre. Muchas gracias por comprar cofrecitos en Streamlabs. Quiero hacer un evento especial. Recién prendiendo. Así es, Juanito. ¿Cómo se llama? Eso igual. Ay, no, otra vez el clip No de... tengo tal cual un mail para negocios, pero No mames. cualquiera que esté aquí y me Yo escuche, te amo más. Yo te amo diga, más. quiero No, un video pero no hagas que me pueda hacer SEO este. del Mario. Haz SEO de la tanto videos como Pinto. para lo de todo lo que viene Sí siendo se para escucha. stream. Yo ya me hice unos. Muy segura. Me voy a aprender el diálogo. No sé. Me voy a aprender el diálogo de ese clip. ¿Sabes qué voy a...? Del mío, claro que sí. Del tuyo también, Mitsu. Y tú de día, Frosty de noche. Puta, qué buen clip. Qué buen clip. Sí soy Nava. No, Nava, tú no. Tú no eres. Luz se pinté a jugado esta carta. Dale modo mochila baixa. Espera, vamos a darnos la vuelta de forma profesional. Para que la gente en TikTok tenga que decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Está mi celular está mal? Esta mujer, esta VTuber está al revés, ¿qué le pasa? Hola, gente de TikTok, ¿cómo están ustedes? Díganme, estamos en directo en Twitch. Dando vuelta al móvil real, pero entonces ya no pueden escribir. Son capaces de escribir, la gente que está en TikTok, son capaces de escribir y verme. O sea, de escribir al revés. Hola, Alejo, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Mirando desde esta perspectiva. La perspectiva. Oigan, hoy me he tocado las físicas. Moshi, otra vez te estás haciendo cosas en el modelo, Moshi, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué haces esas cosas? ¿No puedes dejar tu modelo tranquilo? Bueno. Básicamente son cosas de movimiento. A lo mejor ustedes no las notan, pero yo sí, porque ahora tengo que mover menos la cabeza, lo cual agradezco por mis cervicales, porque ya me dolían mis cervicales de tanto moverme. Entonces, pues nada. Eso. Voy a chambear. No mientas. Todo el mundo sabe que no tienes trabajo. Me llamaba Mochina a la primaria por eso, güey. ¿Por qué? Hola, Teddy Pink. ¿Cómo estás? Pinky se va a trabajar. Pinky. Ay, tú quieres mucho, Pinky. Besitos, bebé. Hola, gentecilla de TikTok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenme. ASMR de articulaciones. ¿He visto una cosa? Porque han actualizado el Live 2D. Y han metido una cosa que se llama audio. Cargar audio. Y yo no sé qué es. No sé si es referente... No sé si es referente a las... ¿Cómo se llama? ¿A las vocales? O si es que han metido de verdad sonidos. O sea, no creo que hayan hecho eso, de meter sonido realmente. Hola, Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Primer mensaje, sí. Ya estoy de vacaciones. Mucha gente está de vacaciones porque es... ¿cómo se llama? Pascua. Ponte un sonido de crujir cada que mueves el cuello. Yo me iba a poner un sonido de un cascabel, pero ¡au! ¡Qué putazo!
muchas gracias por tus beats. Gracias. Te amo, Moshi, pero más amo a Tesla, a Messi y a Madre. Bueno, la gente que está en TikTok no sabe quién es Madre, pero se la perdieron porque no me vienen a ver. ¿Por qué no me vienen a ver ayer? ¿Por qué no me fueron a ver? Gracias por la rosita, Isabel, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? Ya casi acabo. ¿El qué? ¿El qué? Ya casi acabo. ¿Eh? ¿Y la cerveza? ¿Qué cerveza? Oigan, Moshi es tonta, a veces no entiende. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. También a Lobo, ¿cómo están? Ahora ahórcame con tus brazos de peruano. ¿Quién le dices eso a Nova? ¿Qué? Yo miro tus vídeos, gracias. Muchas gracias por ver mis videitos, son muy amables. No me dejes elegir entre Messi, entre Moshi o Messi. Messi, lo leí mal. Una combinación entre Messi y Moshi. ¿Se imaginan? Si tuviéramos un hijo de ese señor y yo, ¿cómo sería? Sería Messi. Es que Messi es Dios. Pero yo también, ¿no? Más que Messi. Y apenas sé que existe, ¿ah? Muchas gracias, Brandon. Gracias. ¿Cómo haces stream? Pues ahora estoy de stream. Messi. ¿Tú qué? Yo por amor por Messi. No me ama. Messi significa comida. ¿Alguien tiene hambre? Messi significa comida. Espera, ¿en qué idioma? Los duendes van a tu cuarto de la noche, roban tus calzoncillos. Pero yo no uso calzoncillos. Moshi, tampoco te flipes, nadie le gana a Messi. ¿Ni yo? ¿Ni siquiera yo? Yo soy más importante que Messi, ¿verdad? Cuando lees doble. Ya no sabes dar comentarios. Ay, no me doy cuenta realmente. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal de Twitch. Usted es la dueña de mis quincenas. Messi es mi rey. Él es el único hombre a quien se la comería. ¿Qué? ¿Qué? ¿Patch? ¿Qué? What the fuck? ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa? Si quieren saluditos, váyanse a Twitch. Ahí estamos por más tiempo. Hoy vamos a dibujar algo especial. Algo especial. ¿Vieron el tweet? ¿Me siguen en Twitter? ¿Por qué no me siguen en Twitter ustedes? Díganme. Hola, conejo. Hola, Kenneth. ¿Qué tal? El güey que dijo ya casi termina, yo creo que está en la pajita. ¡Qué cerdo! No. Ustedes no pueden hacer eso conmigo. Ustedes no pueden utilizarme para hacer esas cosas cochinas del mal y del diablo. No pueden hacer eso. Me enojo. Les prohíbo tajantemente que hagan cosas obscenas conmigo. Gracias, Eric, por los rusos. Hola, Santo, ¿qué tal? Saludos a mi abuela, es verdad, llevo tiempo sin saludarla. Un saludo a la abuela de Patch. Haz un vídeo explicando sobre South Park. ¿Cómo explicando sobre South Park? Hola, David, gracias por la rosa. No entiendo. No entiendo. ¿Sobre South Park? ¿Qué pasa con South Park? ¿Alguna creepypasta? ¿Cuándo face reveal? Yo, a ver, se nota la gente que es fan y la gente que no es fan. Porque mi cara es pública. Es pública. Yo en ningún momento me he escondido. Hola, Eri-chan, ¿qué tal? Hola, José. Saludos a mi abuela del Panteón. Qué oscuro. ¿Cómo se llama? La abuela de Pachita. ¡Hey! ¡Muchísimas gracias! RZ Nigiri, gracias por los subs.
Muchos besitos para ti en el enorme poto que tienen ustedes. Gracias. ¿Cuánto donó Nava? ¿Cuánto dono para que Nava me ahorque? Nava dijo ayer que 3000 bits. ¿Sí es cierto? ¿Sí dijo eso? Pero hoy vale 5000. Hoy vale 5000. La gente no me sigue en Twitter. ¿Por qué no me siguen en Twitter? ¿Qué les pasa? Hola, Korn, ¿cómo estás? Sí lo sé, me lo dicen a menudo. Pero... Oye, ¿y por qué te pusiste ese nombre? Yo no te puedo... Bueno, RZ, te voy a llamar RZ. ¿O cómo quieres que te llame? Dime. Yo me espero toda la semana para ver tu stream. Así me gusta. Sí me gusta. Espero que no es una creepypasta, es una serie, sí, pero que tengo que explicar exactamente de South Park. Es lo que no me he enterado. No le hagan caso, es mi ratón que está haciendo cosas. O sea, sí que sé que... Puta, me estoy moviendo en el sitio. Sí que sé que South Park es una serie que dicen muchas palabras malsonantes, pero no sé qué tengo que explicar de South Park. Jeje. Hola, Comitichi, ¿qué tal? No era broma lo de mi abuela. No, si mi abuela también está muerta. O sea, es normal, las abuelas es lo que tienen, se mueren. Voy a ver agüita. Llámalo Pedro. ¡Ah! ¡Pedro! Quiero tener un gato y llamarlo Pedro. Lo necesito. Ay, gracias, Carol. Puedes acercar la cara. Acércamela tú primero. ¿Qué pasa, mamarracho? Hola, Sacel, ¿qué tal? Buen día, buen día. Digas eso. ¿Qué? Ya no sé, hablo muchas cosas. Hola, Ketsak, ¿qué tal? Más contenido edgy. ¿Qué edgy son ustedes? Son muy edgy ustedes. Uy, si está Huevito por aquí por el chat. ¿Qué tal, Huevito? ¿Cómo estás? ¿Por qué no estás en Twitch? ¿Y estás aquí? Lágrimas de Juanito. Son preciadas las lágrimas de Juanito. Alguien dice bien mi nombre. Es la segunda vez que me dicen eso. Me lo dijeron una vez hace 2 años, que le había dicho bien su nombre, que había sido la primera persona que había dicho bien su nombre. Y fue como, no sé, no era tan difícil, ¿no? Ataque del erizo, ¿ah? Dime cuál es la diferencia entre tener un hámster de mascota y entre tener un ratoncito de mascota. El ratón crece más, ¿no, Pedrito? ¿Tamales? ¿Qué? Hola, ¿eres mexicana? Sí, soy mexicana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde son ustedes? Díganme. Hola, Matías. ¿Qué tal? Bienvenido. Si es en México, que se sabe mucho de esa poesía. Lo sé. Lo sé. ¿Qué ha dicho Gio? ¿Qué ha dicho Gio, el mamarracho? 5K de bits. Te doy los papeles de Juanito por un mes. ¡Oh! ¡Puta que ofertón! ¡Puta que ofertón! Te los compro yo. Siempre me dicen Azael. Es que Azael es un nombre, ¿no? Pero Azael es quizás menos visto. ¿Cómo no se puede donar un bit? No sé. Creo que el mínimo son 20, una cosa así. O 10, no me acuerdo. Es para evitar que la gente con un bit básicamente me insulten. Pero decían, no, pues creo que el mínimo es 20. Es mexicana, Mochi, pensé que eras de España. No, soy de México. ¿Por qué pensaron eso? Que una cosa importante para Google. ¿Qué? Es uruguaya. No, ayer era uruguaya. Hoy no, hoy soy mexicana. Mochi es de México, claro, yo soy de México. Mochi es una más 52. Pillé la referencia. Aún conservo mi tarjeta SIM de México. Todavía la tengo por ahí, no la uso, o sea, ya ni ha de servir, pero ajá. Hola, el Tocha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gato, ¿qué tal? Me gusta que vengan gatos al canal.
Uy, gracias, soy bueno con chicas. Gracias por tus rosas. Ganamos el mundial. Cállate, vaca. Nadie pidió tu opinión de mortal. Nadie. Acabo de llegar. Noise. Pensé que nacías en Lituania. Un día tengo que decir que soy lituana. Pero no será hoy. Me dijeron que eras de Inglaterra. Me mintieron. Te mintieron. Que Moshi era de Afganistán. No. No. ¿Qué les pasa? Gracias por compartir el live. Ayuda mucho. Muchas gracias. ¿Cuántas copas tienes? Encima. No he bebido. ¿Ah? Ay, Tocha, qué sweet. Gracias, bebé. Besitos. No quieras de Marte. Hablando de Marte. Me estoy viendo Smallville. ¿Ustedes vieron? ¿Qué tacos son los mejores? Eso no sé qué decirte porque a cada uno le gusta un taco diferente. Yo soy bien simple. A mí me gustan los taquitos de tinga. La verdad. No pido más. No pido mucho. También me gustan los de carnitas. Qué rico. Los del pastor, fíjate que no me gustan tanto, la verdad, no sé. No soy sevillana, cállate. Bueno, ahorita. No les sabes al argentinismo. Es que me tiene ustedes que enseñar. Pero no me enseña. Y mira, no le enseñé. El otro día soñé que era Argentina. No sé por qué. Hola, Luicans, ¿qué tal? Hola, Mariquilla, ¿qué tal? Bienvenidos. Tomen asiento. Los tamales, depende de qué, los encuentro un poco sosos. No sé. Ustedes, ¿qué opinan? ¿A ustedes les gustan los tamales? Los tamales mexicanos, claro. ¿Eres blanca? ¿Soy blanca? Como el meme este de Mariana, soy negro. Me encanta ese video. Ay, ya me estoy lagueando. ¿Por qué me lagueo? Díganme, es mi internet. Hola, Omakisaru. Muchísimas gracias, corazón. Un besito. Nunca pregunto mal. A ver, un tamal básicamente está hecho. Yo he hecho tamales. A mí me encanta hacer tamales. Y los últimos que hice, he de decir que salieron buenísimos. Los hice de rajas con queso. Básicamente explico para los que no sean de México, tú agarras un chile y cuidado con qué chile agarres porque yo piqué habanero y eché un huevo. Eché un montón y luego no había quien se comiera. Eso estaba endiabladísimo. Agarran un chile de su preferencia, lo echan y esos son como las rajas y luego pues le echan quesito y eso está buenísimo. ¿Con qué se recubre? Se recubre con masa de maíz. Está muy bueno. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Yo también, Olita. Nanachi. Pero yo los tamales colombianos. Mira, ahí te voy. Yo también prefiero los tamales colombianos porque he probado los dos. Y entre los colombianos y los mexicanos me gustan más los colombianos porque los colombianos le echan pollo, le echan huevo, le echan un montón de cosas. Entonces, simplemente por eso. No era peruana. Pues, o sea, el otro día. Porque tamal sí está bueno. A mí me gustan los tamales. Los tamales. Es que en realidad le puedes echar cualquier cosa. O sea, un tamal le puedes echar cualquier cosa que tú quieras, ¿no? ¿O qué? Pero se identifica como mexicana. Ay, Dios mío. Vi todos tus videos en TikTok. Me gustó muchísimo. En serio. Oh, ay, nice. Vayan a verme en TikTok los que ustedes no conozcan. Que tengo TikTok. ¿Estoy en Twitch? Sí, estoy en Twitch. Estamos en Twitch ahora mismo. Porque nunca me haces caso.
No sé, ¿alguien me puede explicar la moda esta de ponerse en la foto de perfil rosa? Porque me sale mucho eso de entre todas las chicas con perfil rosa nos vamos a ayudar, no sé qué. Y yo, güey, ¿ayudar a qué? ¿Ayudar a qué? Ni me interesa tu contenido y ajá. Saluditos. Pero la comida de México está muy rica. Y sí. Rímero, ¿cómo está? Pues si no era Putin, yo no soy Putin. Con ensalada. Comen los tamales. Yo los tamales los como normalmente en Año Nuevo. Que los hago. Y ya, únicamente en Año Nuevo. No de TikTok, no es. Yo me descargaré TikTok por madre cuando vuelva. Me parece bien. Los que no estuvieron ayer. Uy, gracias por el sombrero y bigote. Gracias. Los que no estuvieron ayer. Ayer vino Madre, que es un alter ego mío. Y por lo visto dijo que se va a hacer un TikTok. Yo digo que la van a banear al segundo día. Yo digo que al segundo día la van a banear, pero no da mucho caso, pero yo creo que sí. ¿Cuál es tu personaje favorito de South Park? No sé. ¿Kenny? Supongo. Anda bien, con los ojos llorosos. ¿Cómo que con los ojos llorosos? Ah, es porque yo no habría stream, ¿verdad? Porque me echo de menos. Yo, un año nuevo, solo comí nabo. ¡Oh! ¿Pero cómo dices eso? ¡Sin vergüenza! Madre baneadísimo. Los tamales mexicanos son los que en Colombia denominamos envueltos. Sí. Básicamente es lo mismo. Es una masa de... No sé si la hacen de maíz también. No me acuerdo. Creo que sí también. Y ya. Y la recubren de cosas. La rellenan de cosas. No. Hola, Night. ¿Cómo estás? Te echo de menos siempre. Amo demasiado tu contenido. Ay... Qué cute. Oye, pero estoy por las mañanas también. Me he iniciado un canal de arte en el que estoy por las mañanas, pues para que me tengan de fondo así, pues no se aburren. Por las mañanitas. Me tienen ahí de fondo como en plan podcast. Y ya. No. TikTok no aguantará el estilo neutrón de madre. Yo no creo que aguanten, ¿eh? No creo. Oye, pues... Tú lo estás diciendo. Me salió un gato gigante en tu tistos. ¿Cómo que un gato gigante? No, perdón, soy nuevo. Hola. Hola. ¿De qué país eres? De México. ¿Y ustedes? Díganme. ¿De cuándo en Roblox? No, creo que nunca jugué Roblox, ¿eh? No creo. ¿Has probado el pastel puertorriqueño? No lo he probado nunca. Te agarró eso de las 5 AM, sí. No puedo donar 20 bits. Te quedas sin donador de órganos. Pero que es el mínimo 20, te lo estoy diciendo. Me estás estafando. Pusieron de regalo capibaras en el Tistus. ¿Qué es eso? ¿Cómo que capibaras de regalo? ¿Qué es eso? Oye, ¿eres de México? Sí, hoy soy de México. Ay, se baña en yogur y me hace madrugar a las 3 AM. Shh, cállate, yo no me baño en yogur para acá. Hola, Tommy Bro, ¿qué tal? Te vienes de Chile. Nice. Y me caí. ¿Cómo que te caíste? Como las rositas, pero capibaras. Puta, qué ofertón. A ver, que alguien me lance capibaras. Necesito verlo. Me han lanzado un Gamer Cat. Thank you. A ver. Hola, Juan. Y también a Skyford. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Si es muy mexicana, échate una frase bien mexa. Pues yo, la frase más mexicana que... ¡Esperen! ¡Han enviado un capibara! ¡No! ¡Qué bello! No manches, me encanta. Pero es un capibara muy gordito. Me encanta. Lo amo. Me casaré con ese capibara. Muchas gracias, Leoncito. Muchas gracias. ¿Qué estaba diciendo? Que ya me olvidé. ¿Cómo que soy peruana? Pero no, pero yo era mexicana hoy. Bueno, vamos a dejar que Nava decida mi nacionalidad. En serio, necesito mi moto. Oh,
Me volví a ver Shigatsu. ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? No vean Shigatsu. Leo más, gracias por la rosa. No vean Shigatsu, ¿por qué ven eso? La señora Ñagar. Sí, si vieran a verme por las mañanas en el canal de arte, probablemente se encuentren con mi mamá y puedan hablar con ella, como esta mañana. Les puedo mandar un saludo a mi amigo Joaco. Le dicen el bebé porque sigue pateando a la mamá. Uf, qué negro, qué oscuro. Un saludo a Joaco. Porque tienes un pepino de sticker. Hoy vamos a hacer un emote especial. Sí. Taram, que sea rusa, no. Está feo, está feo. Porque es una historia maravillosa, pero no veas eso. Vas a sufrir. Vas a sufrir mucho. Yo, en realidad, uno o dos. Uno. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mochi. Es otro canal. Sí, es otro canal. Se llama Mochi Art. No sé si tenemos comando para ir. No sé. Muy negro, muy negro. Big like. ¿Qué pasa? ¿Qué putazos? Oiga. Sí tengo Discord. Métanse en la web. Rimuro, muchísimas gracias. Le cayó a Saji. Le cayó a Saji. Muchas gracias, Rimuro, amor. Dijo uno. Pero ves que yo no soy avariciosa, ¿eh? Muchas gracias, amor. Besitos. Hola, Jaro. Hola, Agus. Y hola, Kubiro. Yo que no sé qué está haciendo el señor. ¿Qué está haciendo? ¡Saki, amor! ¡Te tocó Zoom! ¿Viste? Esa risa ha sido la risa de Timo. ¿Sé reírme así? A veces no sé, ¿eh? A veces no sé ni cómo me río. Yo no me doy cuenta. Hola, Mirsu. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un emote en Twitch. Vayan a Twitch. Vayan a Twitch porque vamos a estar dibujando un emote que nos va a definir como comunidad. O al menos yo quiero que este emote nos defina como comunidad y como seres humanos. ¿Se cree comando? No me acuerdo. No sé, eso lo sabe mejor el Inter, que es el que se encarga de hacer los comandos. Hola, Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bebé? Necesita alguna persona con alguna risa peculiar. Ay, no sé, pero hay un clip de una señora. Algún día lo enseñaré. Que se ríe muy raro. Volví a ver si Gacho ahora me toca a Anohana. ¡Ay, no! O Clannad. Yo creo que Anohana mejor porque es más corta. Porque Clannad te tienes que ver el coñazo que es que se construyan los personajes en la temporada 1 para luego llorar toda la temporada 2. No sé, lo que prefieras. ¿Qué prefieres? Un pepino. Va de pepinos. El emote de hoy va de pepinos. Sí, señor. ¿Cómo supo? ¿Quiénes son moderadores? Pues tenemos a Inter, a Nava y a Marion, que son los mejores del mundo. Ayer fue el día del mod. Ayer fue el día del moderador. Y yo hoy he tuiteado para felicitar a mis queridos mods, porque los amo. Un saludo muy grande a todos ellos, porque me aguantan, Dios mío, las cosas que me aguantan. Hola, Patricio, ¿qué tal? Bienvenido. También a Yanni, welcome. Plastic Memories me suena a que... ¡Oh, Rimuru! ¡Muchas gracias por comprar cofrecitos! Te amo mucho, muchas gracias. Porque no me veo las dos. ¿Y por qué? Te voy a dar una mejor idea, Rimuru. ¿Y por qué no nos vemos a Anohana? Ya que tienes una carta de anime. No nos vemos a Anohana o no nos vemos Shigatsu. Bah. Bueno, no, Shigatsu porque te la has visto ya. ¿Por qué no nos vemos a Anohana y lloramos todos como perros? No hables de Clannad. Perdón, es verdad, en esta casa no se habla de Clannad. Sí, cierto, sí, cierto. Ay, me voy a morir. Ayer fue el día del mod. Sí.
Casi mi cumpleaños. Casi es la palabra. Feliz día, mods. En especial a Nava, sí, En especial a Nava, que ayer me aguantó en el directo de Minecraft. Pobre hombre. Y no sé cómo no me colgó y se fue a tirarse debajo por un puente. Porque, Dios mío, Eso sí, salieron clips muy buenos. Cafecitos. Hoy es mi cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños, Mario, de verdad? La tumba de las luciérnagas, no. No. ¿Quieres llorar? Obvio. Es el cumple de Mario, de verdad. Nah, no está mintiendo. Acabamos. Yo casi. Sí, mañana. Sí, Angel Beats. ¡Oh! Angel Beats. ¿Cuál es el anime más triste que conocen? Yo, uno que se llama Tokyo Magnitud 8. Dios mío. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor tan grande! Ay, Dios mío, no. Me da mucho dolor. Angel Beats también es muy triste. Demon Slayer, ¿cómo que Demon Slayer? Demon Slayer no es drama. What the fuck? What the fuck? Hola, Ángelo, ¿qué tal? Puede ser otra vez. ¿Qué? ¿Te ha tocado otra vez? Pero troste para vernoslo juntos. Va. ¿Cuál? Demon Slayer es triste. ¿En qué? Erased es más triste que Demon Slayer. ¿Qué están diciendo? La anime más triste para mí es el que se quedó a la mitad y nunca se terminó. ¿Hablas de Nana? No. De Rent a Girlfriend. No creo nunca ver Rent a Girlfriend, La verdad. Nunca. A ver, depende del sentimiento que te transmita. Para mí el más triste es uno que nunca terminó. Sí, Nana. Para mí, Nana. Súper triste. Llevan hiatus como, no sé, 10, 15 años. Muy triste. Bienvenido, Lua. O bienvenida, no sé. Deberían de poner en Twitch un iconito de para saber si uno es hombre o mujer, porque yo me confundo. Nana tiene final, Yuri. ¿Cómo? No, Nana no tiene final. Nana está sin continuar. Más triste es Death Note. ¡Oh! ¿Por cómo acaba Death Note? Te voy a dar la razón. Te voy a dar la razón, Patch. La verdad. A ver. Veamos qué opina la gente. Encuesta de animes trostes. Trostes. Va, ¿cuál ponemos? Anohana, Clannad, Shigatsu. ¿Alguno más? ¿Qué más? ¿Cuál más? Sí, yo soy Team Kira. ¿Ustedes son Team Kira o Team L? Díganme. One Piece. Pero One Piece no es triste. O sea, no sé, ya lo veo muy animado. Quizá hay momentos en los que se muere gente y tal. Pero, o sea, me parece más emo, me parece Naruto, la verdad. Mucho más emo, con todo el traumón ahí de esas que... Hola, Chiqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saluditos. Hola, Ganeshin. Kira siempre tuvo razón. ¿Verdad que sí? Siempre tuvo razón. Angel Beats. Va, Angel Beats, Anohana. ¿Cuál más? Team Kira, Obi, Team Kira Forever. Tener un buen español. Gracias, porque me dicen que tengo un buen español. Ay, ya te saludé, Chiqui. Tokyo, ¿qué? Tus mamadas. Kira por siempre. Amén. Amén. La verdad, la pregunta es: ¿ustedes son Team L o son normales? La gente normie es del Team L, no es por nada. Full Metal Alchemist es triste, pero no es triste en su totalidad. Habla a Silent Voice también. Sí, Silent Voice. Pero a mí me parece... Bueno, Silent Voice es... A mí me parece el más triste. Mira, yo mi top sería Tokyo Magnitud 8, Clannad, Anohana, 5 centímetros por segundo, que es de Makoto Shinkai, es viejito. ¿Y cuál sería el quinto? Shigatsu, porque me enfadó mucho, me emputé un... No, Angel Beats. Porque Shigatsu me emputó más que ponerme triste, me emputó.
si quiero comerme tu páncreas, más que triste me pareció como motivador. Hola, Gartox, gracias por las rosas. Me pareció muy motivador, la verdad. Hola, Victoria, ¿qué tal? También a Pablo. ¿Quién dice que tiene buen español? Cállate, Pach, nadie te preguntó. Hola, Vane, ¿qué tal? Violet Evergarden es muy bueno, está muy bien. Además está bien escrito y tiene una animación hermosa. Va, encuesta. Creo que la encuesta son de 5, ¿eh? Entonces se quedarían Ohana, Shigatsu, Angel Beats, Plastic Memories. Vale, hay que quitar. Hay que quedarnos con 5 solo. No. Sankyo no Terror, es re triste. No la he visto. Rimuru ha jugado esta carta. Oh my god. Busquero que puxes a opi de Shigatsu. Pero el opening de Shigatsu está movido, ¿no? Según recuerdo. A ver. Bueno. Sí, está movido. 5 centímetros por segundo me cayó como un camión. Uf, a mí también. A mí me cayó muy fuerte. Me emputó Shigatsu porque yo sabía lo de Kaori. Yo lo sabía. ¿Kaori se llama o Kaoru? Ya no me acuerdo. Creo que era Kaori. Yo lo de ella lo sabía en el capítulo 2. ¿Por qué? Porque vi que tosió. Y yo dije, no. Mal, muy mal. Muy mal. Entonces, pues... vale. Encuesta Anohana, Shigatsu, Angel Beats, Plastic Memories y Clannad. Yo Plastic Memories no me la he visto. Charlotte. Charlotte es fuerte, ¿eh? O sea, Charlotte, esa parte que dice Patch está durita, ¿eh? Sí. Dragon Ball. ¿Qué dices? Sharingan. Haru, ¿cómo estás? Por ahí se le nota el acento. ¿De dónde? ¿De dónde, Juanito? ¿De dónde? Unas ganas de llorar un poquito, la verdad. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Tos muere, sí. O sea, tú ves a alguien toseando y dices, va a morir. No lo mires mucho, no te encariñes mucho, porque va a morir. Va a tener muerte de anime. Pero no es el final, es el viaje. Pero es que yo no quiero viaje, porque yo no quiero que se muera. ¿Por qué se tiene que morir? Dime por qué se tiene que morir. No tiene por qué morir. Mira, me emputé tanto que se me laguea la batalla. Bienvenidos a los nuevos, sí. Evangelion, cuando Shinji hace la gran Shinji. ¡No! ¡Cállate! ¿Qué le pasa a Paz hoy? Alguien que le calle. Ay, qué desagradable. Acaben sus prácticas. ¡Oh, me deto! ¿Y la encuesta? ¿Quién hace la encuesta? ¿Mario o Nava? ¿O Inter? Díganme. No. Mira, Inter, en vez de estar escribiendo tanto, que haga la encuesta. Yo toso a diario. Moriré en modo anime. Claro. Morirás mañana. Ahí en tosí. Ay, te voy, San Pedro. Ay, así como en el One Piece. Son los amigos que haces en el camino al tu final. Ya está, ¿no? Así van a decir, no, en realidad es que no de One Piece. Era solo el relleno que se hemos querido meter. No, tienes que hacer tu Inter. ¡No! ¡Era broma! ¡No! La última vez que tiraron a Patch tardó 2 meses en volver. Por favor, no quiero que se vuelva a ir. No quiero que se vuelva a ir. Se le extraña. Se le extraña, güey. No fue... Sí. No fue ayer, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, es verdad. Ayer le banearon también. ¡No! Se va a volver como un Darry. Va a ser el baneado. ¡Pero quítale el baneo! ¡A mi Patch! Me hagan enojar, ¿eh? Me hagan enojar. Quítale el baneo. Ay, Dios mío. Ay, chicos, mods. Háganme la encuesta, por favor. Háganme la encuesta. Gracias. ¡Patch! ¡Ya volviste, Patch! ¡Ay, Dios mío! Ay, ¿cuáles eran las opciones? Pues tú pendejo que no lees.
Remuro, ¿cuáles eran las opciones? Que Inter no lo ha leído. Me lo puedes poner por fin. Te ves un viaje a Suiza que te haga reflexionar. Pacho, pobrecito. Es Don Pach. Encuesta, ok. Inter, presta atención. Ahí está. Respiras. ¿Aún respiras después de ese boquete que te han dejado por esa tremenda kill? ¿Y los 10 mandamientos del chat? No tenemos. No. Atenta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? No. A ver, yo quiero votar. A ver. No, ¿en qué anime es más triste? No volvemos. Bueno, da igual. ¿En qué anime es más triste? Díganlo. Voten si son algunos y orgullosos. Para los que no sepan dónde están los votos, están en el canal de Twitch. Gracias, Cacha, muchas gracias. Hola, Kimi, ¿cómo estás? Buenos días. Va ganando Plastic Memories. Yo no he visto Plastic Memories. ¿Alguien lo ha visto? E Rimuru ha jogado esta carta. ¿Ves? Ahora eres feliz. ¿Por qué? Tengo que invocar a la rata. Hola, Chu. Ay, Dios mío. ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia! Tengo que llamar siempre a la rata esta. Siempre la llaman. Por el dibujo, arriba. Arriba del chat. Huele bien, Chu. Alex na G27 ha jogado esta carta. Quita essa ptarrata. No quiere. Alex no quiere a Chu. Hola, agua. Chu seguro huele feo. Seguro huele a rata muerta. Me gusta la plata, no la gente. Sí, soy yo. Me enervo. E Rimuru ha jogado esta carta. Alex ela pecar. Oh my god. Alex, chicas en paz. Hola, Josué. Plastic Memories is good. ¿En serio? Se fue la Chu. Sí. No. Hola, Mati, ¿cómo estás? Bueno, gentecita de TikTok, vamos a seguir el directo E en Rimuru ha Twitch. jogado esta carta. Jaque Machi. Vamos a seguir el directo en Twitch, así que los que quieran moverse a Twitch, vamos a seguir y vamos a estar dibujando una cosa que va a ser básicamente la identidad del emote que pongamos cuando Alex na tengamos G27 raids, ha o sea, jogado todo esta eso. carta. Me levaria parte comigo. ¡Oh, no! Así que bueno, síganme en Twitch. Tengo el mismo nombre que acá, soy MoshiVT. Y ya, ¿no? O sea, básicamente los quiero mucho. Besitos. Me llamo exactamente igual, MoshiVT. Bye. Bueno, ya estamos fuera. A ver, la encuesta está muy pareja. Ya la truqueé, ¿por qué? ¿Por qué no estás truqueando nada? No toques nada, Inter. Ya se fue, ya me fui. Ganó Plastic Memories. Ok, genial. Gracias por desquilearme. Ay, Dios mío, estoy ahí protegiéndoos a todos. Podemos decir groserías, sí, ya insultan. Ya se puede, ya podemos insultar sin problema. Ok, todos con los mismos votos. Ah, ok. Plastic Love. Plastic Love. Ah, cállate. E Rimuru ha jogado esta carta. De modo. Dispus, Nice. Rianfu Cazelo é com Plastic Memories. Genial, 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 genial. Ok, pues cuando acabemos, mañana lo acabamos porque nos quedan 3 capítulos. Vamos a ver Plastic Memories. Hola, Garrick, ¿qué tal? ¿Cuántas cartas tienes, Rimmer? Me da curiosidad. ¿Sabes que quiero meter cartas nuevas? ¿Me dan consejos? ¿Quieren alguna cosa en especial para poner por cartas? ¿Cuántas cartas? Sí. No sé, dijo. Pregunta. ¿Qué pasa con el bot? ¿Qué bot? ¿Qué bot? Suavicremas. ¿Qué es eso?
jugando Free Fire. ¡Ay! Pero... por la de skill. Te quiero mucho, Pach. Muy besitos. Te amo, pero ya. Pero más, allá sabes quién. Vale. Entendí mi lugar. Entendí mi lugar. Está bien no ser querida. A Messi. Una carta para quitarte las botas. Estás mal, ¿eh? Guru ha jugado esta carta. A ver la mosia divina. La divinosia. A ver. A ver, voy a decir. Rimuru es Capricornio. ¿Eres Capricornio? Si no, dime qué signo eres y te lo leo. Capaz que soy Sagitario. ¡Mierda! Bueno. Se intentó. Yo lo intenté. Está casi. Están al lado, ¿no? ¿No? A ver, te voy a leer tu horóscopo. A ver, Sagitario. ¿Qué nos cuenta Sagitario? Horóscopo hoy. A ver. Nos dice: tienes que prestar más atención a tu voz interior, Sagitario, porque a veces la ignoras por completo y por eso te embarcas a diario en asuntos laborales o profesionales que en realidad no te motivan. Uy, sí soy. Por eso es por lo que en ocasiones te invade la sensación de rutina y monotonía de la que no sabes cómo librarte. Sí soy también. Si haces caso a tu intuición, verás que apunta hacia buenos proyectos de futuro. Empieza hoy a dar los primeros pasos para conseguir tus objetivos, porque se te abrirán muchas puertas a diario. Si alguno de estos proyectos es ambicioso, no desistas por falta de dinero para invertir. Busca financiación, porque este tema está muy bien aspectado. ¿Hoy? ¿Aspectado? ¿Qué palabra es eso? En el amor, si estás empezando una relación, tiene buenas perspectivas de futuro. Bueno, mira, yo hoy soy Sagitario. ¿Cómo te explico? Voto por Moshi Calva. Váyanse a la mierda. Váyanse al carajo. Hola, Ghost. ¿Cómo estás? No va a haber una... Saki. No. Quieta. No va a haber una Moshi Calva. Mi voz interior. Voz interior, dime qué hago. Dónale dinero a Moshi. Nada, es broma. ¿Qué iba a decir? A ver, ¿qué dice mi asqueroso signo? ¿Tú qué eres? Oye, me acuerdo cuando... Ay, sí, el chant. Lo echo de menos. Bueno, no sé. Ustedes cuando quieran me pongo a hacer el emote. Díganme. Bueno, ¿y qué más cosas quieren ver para el Streamloots? Díganme. ¿Qué más cosas? A ver, voy a leer más arriba. A ver si me dijeron algo. Aparte de la calva. No. La calva no va a pasar, ¿eh? La... ¿Qué, mano? ¿Y eso? ¿Y eso? Muchas gracias. ¿Qué me da para un cafecito? Joanito me ajuda a jogar esta carta. Depois de X-taco a ver. Mira. Alexa, cuéntame un chiste malo. ¿Por qué hay gente que lleva un pendrive en el bolsillo? Para tener más memoria. ¿Lo han escuchado? Porque es que le bajé el volumen a Alexa. No sé si se ha escuchado. Qué dolor. Ay. Desconéctale. No. Rimuru ha jugado esta carta. Otro más. ¡Otro más! Alexa, sube el volumen. Alexa, sube el volumen. Alexa, sube el volumen. Vale, yo creo que ahí. Alexa, cuéntame un chiste malo. Se abre el telón y se ve a Harry Potter cubierto de barro. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Harry el sucio. Alex Lager 27 ha jugado esta carta.
Ay, Alexa. La mejor compra, Bueno, en realidad fue un regalo, Alexa, pero es maravilloso. Hola, Dan, ¿qué tal? Yo conozco un vídeo así del bananero. Creo que no se puede ver al bananero en Twitch, pero está baneadísimo, ¿sabes? Yo tengo uno más malo, a ver, dime. Me voy a cenar. Va, dímelo, nos vemos despechito. Provechito. Hola, Rubí. Iban dos putos en una moto y se cae Juanito. Ay, Dios mío. Qué terrible. Qué mentira, Juanito, te amo. Juanito, yo también te amo. Yo más. Esperen, bueno. A ver, os voy a decir. A ver, como ya nos va el SAI, ha funcionado. Si no, yo me quedaba hablando, la verdad. A ver, yo lo guardé como pepino. Guardé el archivo como pepino. Aquí está. Vale, déjenme... lo que se me han borrado son los atajos. Vale, un momentito, entonces... Blur... Vale, voy a cambiar de escena. Venga, a ver. Ok. ¿Están preparados? A ver, vamos a poner música épica. A ver, ¿qué es esto? A ver. Esta no es muy épica, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es muy épico, A ver. Sí, esto me sirve. Hola, Haru, ¿qué tal? Güey, pero no es tan épica. A ver. Música épica de batalla legendaria. Ok. Esto sí me sirve. Tecleo rápido, nada, en realidad soy muy lenta tecleando. ¿Están listos para ver el emote nuevo? Teclea como abuela. No. Creo. Tienen que decirlo. ¿Quieren verlo? ¿Quieren ver el pepino o no quieren verme el pepino? Abre. ¿Quieren verme el pepino o no quieren verme el pepino? Quiero ver emotes de pepino ahora mismo en el chat. Emotes de pepino en el chat. ¡Más pepinos! ¡Más pepinos! Necesito ver todos los pepinos del mundo. Seguimos hablando del emote. No sé. ¡Así! Pero pues nada. Ok. Con todos ustedes les presento el emote del pepino. El pepino legendario. Ay, bueno. Sí. Smoshy, básicamente gritando por la horda, pero por el pepino. ¿Os gusta? Este es el emote que vamos a poner cuando hagamos raids, cuando todo, o sea, va a ser el emote que nos defina. Mikey, it's a cucumber. I'm sorry, it's not colored. It's a weird thing. Agarrando el pepino. Estoy agarrando el pepino, alzándolo por los aires, gritando por el pepino.
Fíjense que está podríamos. El pepino supremacy. Yeah. Do you like pepino, boy? ¿Qué? Do you like pepinos? Yay. Yo creo que sí que es Juan, ¿eh? Bueno. Ok. Pues nada, vamos a estar... ¡Ay! Gracias, Pax. Muchas gracias por esos vitazos. Muchísimas gracias. Gracias por el Nokia. Creo que he perdido un trozo de cráneo en el impacto, pero no pasa nada. Monkey! Thank you! Thank you so much for your song! Pepinos for you! My tummy hurts. Me veo, Trivita. Qué épico. That was epic. Bueno. Ok, vamos a pintarlo. ¿Les parece? ¿Qué tengo acá? Nada, ok. ¿Por qué no lanza un pepino? ¿Por qué un Nokia? El pepino lo lanza cuando se regalan subs. Y el Nokia cuando se regalan bits. También se tiran otras cosas, como me puedes tirar un salmón, me puedes tirar un tractor. O sea, he metido varias cosas. Yo puedo regalar subs. ¿Cómo? Ah, bueno, no pasa nada, no te preocupes, Patch, no te preocupes. I fear for my life, why? ¿Por qué un pepino? Pues porque tiene que ser un pepino. Tiene que ser un pepino, claramente. A ver, ¿alguna canción del pepino? Pepino... Canción. ¿Hay alguna canción de pepino? No, ¿verdad? Lo veo un fallo, ¿eh? Lo veo muy mal que no haya una canción del pepino. La voy a hacer yo. Vamos, claro que sí, la voy a hacer yo. You're gonna drown me in pepino. And you're gonna love it! Okay, the thing here is... I don't know why my site died. And I lost my settings. No sé por qué mi site se murió y he perdido todos mis ajustes. Entonces no he perdido mis pinceles, pero no tengo... o sea, no tengo nada, muy raro. A ver, entonces ahora necesito... Al menos necesito saber cómo duplicar el canvas para que lo vean en chiquito. Que no sé dónde era, ya no me acuerdo. Show layer. Qué raro. Oigan, al Sign le hace falta una actualización, ¿eh? Hazle cover, Juan. Juanito, hazme una canción y la cantamos juntos. De un pepino. Hola, Eugenita. Me hace falta, ¿eh? La cantamos juntos. ¿Te hace o qué? Un cover ahí conjunto. ¿O no te hace? Vale, estoy viendo a ver dónde se puede duplicar la pantalla. Es que el Layer Mask no era... New... Es que esto era... ¿Dónde era la opción esta ahora? New Normal Layer... Copy layer. ¿Dónde era esto? Hay máscaras aquí. Mira, no sabía que había máscaras. Esto. New floating view. Esto. Ah, pero yo no quiero que sea así. Espérate. Espérate, marico. Esto no, esto. Ay. Ya está. Listo. Listo. Perfecto. Maravilloso. Maravilloso. Vale. Vale, listo. ¿Qué haces, marico? Marico, pues. Ya está, se pierde la pesidad. Perdón. Vale, el tamaño está bien. Así está aceptable. Vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a hacerlo de 800.
Perfecto. Está buscando extras por el pepino. No. ¿Qué chetos? No son chetos. No son chetos. ¿Cómo que chetos? Bueno, va tampoco. Ay, chica la madre. A ver, necesito recuperar mis atajos. Tengo que tener paciencia. A ver, layer, fill. Perfecto. Me siento con poder de nuevo. Curioso, si al pepino le pones tonos marrones, parecía que se agarra un toroso de mojón. Estoy agarrando un mojón. Es un cheto. ¡Que no es un cheto! Oye, ya me van a hacer enojar. ¿Por qué siempre me hacen enojar? Sí, se me rompió todo, Alex. Se me rompió el alma, o sea, una cosa. Pero, mira, lo que son mis pinceles están... Lindo cheto, te digo que tienes un cheto. En el colo metido tienes un cheto. ¿Qué te parece? Ay. Un gusano. Eres un gusano. ¿Por qué tan agresiva? No sé. No puedo. Ay, les quiero spoilear algo que pasó hoy, pero no puedo. Si no, el Inter me mata. Pero bueno, es algo que va a pasar próximamente. Es algo muy cool que va a pasar en el canal. Sí que sí. Bueno, al menos yo lo veo cool. No sé ustedes. A lo mejor no lo aprecian. A lo mejor no aprecian nada, puede ser, no sé. No, una pista. ¿Cuántos bits? Es que si doy pista yo creo que lo adivinan, ¿eh? O sea, ¿qué tipo de pista puedo dar que no lo adivinen? Un chorizo ibérico para que me lo spoilee. No sé. ¿Cuánto estaría bien pedir? No voy a spoilearlo porque siempre os spoileo las cosas, pero no me puedo... Evilimuru ha jogado esta carta. Mozir quieta és una quietosia. Hola, ay, Dios mío, qué dolor. No he respirado siquiera. Tengo que quitar esa carta. Vamos a poner bachata hoy, fíjate. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Yo te quiero decir, no sé yo, ¿eh? Yo creo que me estás mintiendo, en realidad no me quieres. Mira, esto va por patch. Doña Beba, uy. Me duele la garganta, la verdad, en realidad. Si yo te digo, Beba, soy un bebé. Si quieren pongo SR, ¿eh? Una hora y media sin beber. No, pero he bebido entre medias, ¿no? Chiquillos, si quieren meto SR. Baila solo. No, porque está bailando solo. Que alguien baile con él, por favor. Si pones el SR, esquipea la canción de 2 horas y media de nada. Que no, que es de Mario la canción. Se pone cosas raras. Vale, vamos a hacer una cosa. Después de esta canción ponemos SR. A ver, sí, esquipearé la canción de Mario de 2 horas. De nada, que no, que es tuya. Que es tuya. La estoy viendo aquí. Además es la siguiente, mira. Mira, la voy a skipear. Listo. Y además la siguiente también es tuya, Mario. ¿Cómo lo ves? ¡Pat se la sabe! Mira, sí, ponía ahí. Requested by Mario Poch. No, digo yo. Lo dice el programa este. Qué maravilla de mote. ¿Cuánto dirían que vamos a tardar en hacer este mote? 15 minutos. Puede ser. Puede ser. Va a ser el emote más epicardo del canal. También.
De hecho, necesito algún otro emote de emoji para ver los colores. Bachata rusa, ¿eso cómo es? ¿Eso cómo va? A ver, vamos a coger este mismo. No me lo hackeo, no te creo. No te creo, me quieres ver la cara de pendeja. Uy, bueno, salió bien. La curva salió efectivamente. Con satisfacción. E Viurimuru ha jogado esta carta. Ai, A não. que nós cuentas. Oh my god. A ver. Vale, voy a contar. ¿Qué puedo contar? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota de cuando era pequeña? ¿Qué puedo contar? Cuando era pequeña hice mi primer cosplay. A mí me gustaban mucho los ponis clásicos, ¿vale? Yo tenía uno que tenía olor a melocotón. A mí me encantaban, yo estaba enamorada de los ponis, era una cosa... Qué bonitos eran, madre mía. Entonces yo peinaba mi pony y todo. Entonces yo dije a mi mamá un día, olor a melocotón, sí, olor a durazno. Trae los ponis... ¡Cállate! Casualidad, ¿vale? Yo nunca me he hecho pipí yo encima, ¿eh? Nunca me he hecho pipí y nunca me he hecho pipí en la cama tampoco. ¿Qué te pasa con los ponis? No me pasa nada, es solo que se me viene a la cabeza. Es lo primero que se me viene a la cabeza. Entonces yo lo que hice fue que le dije a mi mami. Le dije, mami, quiero vestirme como mi pony. No me acuerdo ya cómo se llamaba la señora, pero bueno. Uy, espera, no estoy duplicando. Entonces mi mami me hizo un cosplay casero. En plan, ¿Copy? No. ¿Cómo es esto? Me hizo la cola con una bayeta de la cocina. Me pintó dos coloretes que tenía, que eran coloretes de corazón. Me hizo una colita de caballo también. Me puse un bañador y debajo del bañador yo llevaba mi pijama de invierno. Entonces yo tenía mi pijamita de invierno rosita y encima tenía un bañador. Bañador de verano. ¿Por qué? Porque yo según eso era, vamos, checa, la moda. Entonces hay fotos de eso. Hay fotos. Hay fotos de eso. Sería cute. Estaba muy cute. Porque yo tenía... ¿Cuántos años tenía yo? 4 años. No, pero no. Te cuento por la foto, no mames. $5K la foto. 5K la foto. Venga, va. Mario dice 5K la foto, 5K la foto. Ay, Dios mío. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Güey, tengo que encontrar la foto, ¿eh? Yo no sé dónde esté. Que lo he dicho yo así muy alegre, pero... ¿Dónde estará la foto? Un Le pueden hacer la donación entre varias. No me enojo. Güey. Eso es como aquel audio. Aquel audio que tenemos de Moshi emporradísima. Que no va a ver la luz del sol. Porque ese sí que tiene un precio de 30K. Exacto. Y subiendo, ¿eh? Exactamente. Mira como dice Mario. Cada día sube 200 bits. Ese audio. Cállate, Inter. ¿Quieres callar? Te quiero mucho, pero tú me quieres. Solo me quieres sacar. No, yo digo que se puede dar entre varios. Yo no digo que lo des tú.
Digo que si a la gente le interesa, la gente done. De hecho, si lo haces tú me voy a enojar. Porque tú ya has donado muchísimo. Has hecho muchísimo. Va. Phaser lo tiene. ¿Puedo sobornar a Phaser? Puedes sobornar a Phaser. Puedes. Permitido está. Y luego Phaser hablamos, ¿no? A ver. Yo en mi cabeza esto va a acabar. Este mote va a acabar pronto porque claro, es muy sencillo, ¿no? ¿Qué es eso? Ai, me asusté. Esta carta. Venga que sei de novo me matar. Me asusté. A ver. ¿Te imaginas que sale otra vez otro Rimur? A ver. Uy, se está lagueando mucho, ¿eh? Creo que el color se ha equivocado, ¿eh? No, Mariana, soy negro. Emoji color Perú. ¿Qué les parece? Emoji. Nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Esto es random y random será. Tus manos son humildes, mis manos son de la humildad. Las manos del pueblo. Mucho polvito en la cara. Llevo maquillaje, pero no os lo había dicho. En realidad soy color humilde. Le cortan los brazos a la... E viu Rimuru ha jogado esta carta. Espera que esto va a ser gracioso. Soy bicolor. Es que me he juntado mucho con Nava, ya se me ha pegado su color de piel. Así es. Sí. Tienes razón. ¿Y por qué no copia esto? ¡Puta madre! Porque... Ah, espérate. Ya sé por qué no. Me dice un poco de homomorfa seminegra. E viu Rimuru ha jogado esta carta. Acento Francis. ¡Oh, la! Acento francés. De hecho, se me da muy bien. Voy a decir algo. Voy a hacer declaración de amor. Rimuru. Rimuru. Je t'aime. Te quiero mucho. Hablas como madre. Como madre. ¿Cómo? Carita. Mi carita. ¿Qué quiere decir? Es que color humilde. Así es. Magde. Mocha y humilde. Grande, mochi. Grande. Así es. Yo en realidad debería de insultar. Porque todos los franceses que yo conozco insultan. Hablan en chino. No. Color humilde, quiero proponerte que seas mi novia. ¿Qué? ¿A cambio de qué? Cuéntame, ¿a cambio de qué? ¿Tu novia? ¿Cómo? Creo que este es mi mejor ángulo. ¿O no este? Yo creo que este es mi mejor ángulo. ¿Cuál dirían que es mi mejor ángulo? ¿O este? ¡Ay, Dios mío! Nunca me había visto en este ángulo. A ver. Este no se me deforma tanto. Soy Pegaman. Ay, bueno. Bueno, voy a poner el SR. Vamos a quitarnos las manitas humildes. Y voy a poner el SR. No, esta me pone triste. Esta canción la conozco. Me pone triste. Pero no quiero llorar. Ya regresé. Perdón, os he tenido que comer. ¿Qué es esto, Mario? Por Dios. No mames. Ponlo en la sesión de clips. Esto es la calidad de música que me pone. Luego me hace gracia porque
Dice Mario, no, es que se pone cosas raras. La canción la bailé con mi ex. No, Saki, no te acuerdes de tu ex. No te acuerdes. Taca, taca, tan. ¡Baile! ¡Vamos! Oigan, mira ya, es mucho más fácil bailar con mi modelo. Las primeras físicas. Hoy sí le tengo miedo al distos. ¿Qué has hecho, Cooks? Por Dios, ¿qué has hecho? Y tienes noise. Bueno, empieza rap, pero pónganlo. Si está en la cuenta, o sea, está en el SR activado. No. Uy, a ver. Ahí hay un dedito, ahí hay otro, ahí hay otro. Y ahí hay otro. Vale, perfecto. Sí, casi. Ay, güey. Acabo de ver vídeos de todos mis VTubers favoritos y a la verga están fregados sus últimos vídeos. ¿Fregados qué significa? ¿Que están mal? Ahora es de un solo color. Ahora soy de mi color original. Porque esa rola es mía. No, es de Mario. Es aquí. De Mario. Hola, antivirus. ¿Cómo estás? Hola, Sub. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Mi modelo se moverá facherito? No sé. Depende. Yo no vi que tuviese tanto movimiento, ¿no? ¿Tú qué dices? Pero bueno, tienes el editable, ¿no? Me has dicho que sabes... Que le sabías, ¿no? Al ring le modificas y listo, ¿no? Maravilloso. ¿Te gusta la música para perrear? Pero hasta el suelo, ¿no? Sí, hasta el suelo sí. Por ahí escucho gordo. Bueno, también, ¿eh? No entiendo la letra, toco, pero ¿qué toca? Imagínate, no hace falta que No, achavetealo. O sea, ¿alguien me puede explicar qué es achavetealo? ¿Alguien me explica qué significa eso? ¿En qué puto idioma está hablando este señor? Toco. Y ya está. ¿Te has enterado? Pero yo tampoco. ¿Eres insana? Digo porque eres humilde o eres insana. ¿Qué? ¿Y qué es bachata? Pues lo que queráis. Si la música la estáis poniendo vosotros, ¿eh? Mira tu arte, gracias, Subcom. Espero que os mole el... ¿Esto lo ha puesto Shio? ¿Lo ha puesto Kaito? Me meo. Inesperado, súper inesperado. Bueno, espero que os guste el emotito que estamos haciendo, porque la verdad, cuando lo estaba dibujando pensando en todos vosotros y en que os gusta así. Y si no os gusta, pero no pasa nada. Yo me pego un suicidio y ya está. Me pego una suicidación y listo. No pasa nada. Winnie the Pooh. ¿Qué es el Winnie the Pooh? ¿Alguien lo sabe? Winnie the Pooh. Serino One. Me Winnie the Pooh. Qué buena esta canción, ¿eh? ¿Cuánto lo bailamos? Pff, qué crazy. Pam, pam, pam. Maravilloso. Nando. Trata de un chico llamado Diego llegando a la disco ultra drogado. ¿Ah, sí? Nunca me fijo en la letra. Nunca me fijo en la letra, te lo juro. Si pues, nos gustan las chutas, cállate, boca. Voy a poner... Oigan, miren, voy a hacer una cosa. Voy a poner el pepino. No lo voy a poner como un pepino. Que hay varios tipos de pepino. Hay varios tipos de pepino. Está el pepino que es rugosito y el pepino que es liso. ¿A ustedes cómo les gusta? ¿Liso o rugoso? Ay. Ahora me dicen. Ahora me dan su opinión sincera. Por favor, gracias, ¿eh? Sabor a mochi. Pero el pepino no sabe a mochi, creo, no sé.
No soy experta en pepinos, pero... Le sea un 20%, a un 20% no es, a ver. Estoy pensando cochinadas, ¿debo ser gay? Sí, debe ser gay. ¿Qué gay? Meeting ice cream. It's a cucumber ice cream. If not, you should get some cucumber ice cream. Well, you listen this song. Totally recommended. You listen Boku no Pico song. What the fuck is that? There's a Boku no Pico song? Really? Get some just for you. You're lovely. But imagine if... cucumber ice cream. Oh my god. De heladito. Ustedes tienen ganas de helado. Aún es muy pronto para helados para mí. Yo es que me pongo malita. Yo me pongo malita. Mejor que no tome helado. Luego me enfermo. Ya me acabo de enfermar. Y ya no me quiero enfermar otra vez. Ya estoy harta. Ya no me quiero enfermar de nuevo. A ver. Va. Estamos activos, estamos activos. ¡Está mono! ¡Está mono! ¡Esta es su canción! El grupo que nos gusta. ¡Hola, El Pan! ¿Cómo estás? Chicle Boomer. ¡Qué bueno los chicles Boomer! El otro día los vi en el Consum. ¿Viene canción? ¿Sí? ¿Ya? Sí, hay mucha gente de TikTok hoy. Un montón. Consum lo tiene todo. Es que tú no vas a ser Consum. ¿Has visto el emote más que tú? Parece Paimon. ¡Oh! Sí, yo me parezco un poquito a Paimon. Está muy alta la música, por cierto. Es que para mí está alta. Pero no sé para ustedes. ¿Algo alta? Vale, voy a bajar. Es que... Vale, ahí. Es que según el tipo de canción está más alta, más baja. Cosas de YouTube. Era loquillo. Agarrando el pepino con canción épica. Y sí. Oh, a ver, vamos a ponerle el crop. Estamos agarrando el pepino con la fuerza de 1000 soles. A ver, invertir selección. Vamos a ponerle el marco. Vamos a poner los colores aquí. Y acá. Vamos a borrar esto. Bah. Aquí veneramos el pepino y no lo comemos. Ustedes pueden comer el pepino que quieran. Yo no les he dicho que no coman el pepino. ¿Ustedes quieren comer pepino? Espero que sí quieran, ¿eh? Si no, sería decepcionante como nación pepinil que somos. Uno bien gordo y grande. Vale, sí, yo no me meto con tus gustos. Pensaré que eres gay, Juanito. Juanito gay, ¿cómo va a ser gay, Juanito? ¿Tú por dónde comes el pepino? Sí, exactamente. ¿Tú por dónde? ¿Por qué agujero comes tú el pepino? Cuéntanos. Porque a lo mejor hay algo aquí que yo no estoy entendiendo. ¿Sabes? A lo mejor. A ver. Güey, ¿por qué se me perdieron mis ajustes del SAI? O sea, ¿por qué no me abría el SAI? Qué cosa tan rara, ¿eh? Lo nunca he visto. Miren el pepinote que se van a comer.
Ay, Dios. Está muy verde. Pues ahora miramos pepinos auténticos, no se preocupen. No se preocupen. A ver, que como no veo, tengo que poner este color. Va. Y así pongo el color base. Y pelillo, por supuesto, también está pintadito. Oigan, hoy no vino Oshi, ¿no? Qué cosa tan rara. Suele estar siempre Oshi. A ver. Esto también. Va. Tamo, tío. Me comeré todos tus pepinos. Really? That sounds... you horny. You're big horny. Wait. I'm gonna take a screenshot. Perfect. This is perfect. This is gonna be part of the reboot. Mochi con cabello negro existe. No le saben al lore ustedes, ¿eh? Ustedes no me aman. Como dicen que me aman, eso es mentira, no me aman. Como yo les amo. Qué pedazo de canción, Dios mío. Jugando rol con mi grupo. ¿Juegas al rol? Qué fuerte. Yo siempre he querido jugar algo de rol, pero lo único que he jugado es un juego de Lovecraft que me compré porque me apasioné y dije, yo tengo que aprender a jugar esto. Y fue muy difícil jugar, pero valió la pena. Oye, ¿tú me quieres? ¿Alguna vez me llegaré a soltar? Bueno, si tengo que insultarte me sacrificaría, pero sería muy duro para mí. Amar es una palabra muy fuerte. Ustedes no me aman. Ah, vale. Ok. Soy tanto jugador, ¿cómo va a ser? Yo no le sé. Yo soy muy noob. Pero sí intento. E viu Rimuru a jogado esta carta. A ver, que tão difícil seria. Vale. A ver. Se me quita la carta. Gracias, me está tapando. ¡Au! Me has tirado un atún. Patch, me has tirado un atún. A ver. Patético. También Patch patético por tirarme un atún. Papá, ven, hello. Si quieres puedo organizar algo para jugar entre subs y tú. Me gustaría mucho. Yo quería hacer el lore a partir de un jueguito de rol que me quería inventar. Pero no me dio tiempo. Pero algún día me gustaría hacerlo. Sí. Is the cucumber look like something else? Because you have dirty eyes. Of course. Hola, Kamikato, ¿qué tal? Gríñame. Soy, ¿cómo era? Soy un dinosaurio. Se morirán de miedo por mi rugido. No sé si no, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Ay, oye, pues, voy a poner eso como recompensa. La rojición. La rojición. Lo voy a llamar la rojición. ¿Y por qué no pinta? Ahora. Va. Entonces esto es parte de
Gruñeme, maldito sea. Insulta a mi madre, maldíceme hasta que no quiera volver en 2 meses. Pero yo no puedo insultarte ni rogirte. Eres un ogro, Moshi. Estás de capas. Los ogros estamos hechos de capas. Okay. Pero yo no soy un ogro. Yo no puedo insultar. Dime. Te hago. Como los gatos cuando se hacen Oigan, porque no tengo el color este. No. Ay, puta madre, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho, por Dios? Así, miren, ahí está. Comeré todos tus pepinos. Y que fuera perro. Ah, no. Estoy pensando. Sí, efectivamente. Ok. Vamos a hacer las rayitas. Os quiero comer. ¿Qué? Pavela jogado esta carta. Leitaku Song de Joting Frui. Taco Song! TH Eco com B. Yay! The Taco Song, bitch. You have played that song before. In the other channel. Taco Song. ¿La habéis escuchado? Anito gruñe. ¿Por qué? No mames. Ya andan de gays ustedes. ¿Qué les pasa? También le agregas en animación a tus emojis. ¡Oh! ¡Gomi! Se me olvidó que quiero animar este. Qué estúpida soy. Se me olvidó que quería animar este. ¡Oh! ¡Qué cagada! I wanted to animate this emote, but I forgot. And I haven't isolated the layers. Juanito es mujer para mí si cierro los ojos. ¿Cómo? ¿Somos a la tarde? Yo creo que sí, que ya es muy tarde. Creo que sí, aunque bueno, a lo mejor luego lo puedo, no sé. Bueno, en realidad con que splite esto... Espérate. I think I can do it. A ver, vamos a intentarlo. Va a ser simple. A ver. A ver. Va. Sí se puede, sí se puede. Un mono ha canjeado un cofre. Atenta a la carta que te voy a lanzar. Mira la animación que tengo para la carta. A ver. Es un descuento de Streamlabs. ¿Oh? E Vilrimuru ha jogado esta carta. Ah. Rimuru, no. No hagas esas cosas a la mochi. No ves que yo implosiono. Implosiono muy fuerte. Movió el ojo. Y a ver si desaparecía. E No. Vilrimuru ha jogado esta carta. Como que no. Stop freezer. Tasty. Pavela ha jogado esta carta. Thank you for the bits. Thank you so much. Okay, upside down.
¿Así estoy bien? ¿Ok? Yo, ok. Someone freeze again. ¡No! 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 Hola, Skid. ¿Cómo estás? No es porque dices que el que baila es gay. Yo no estoy bailando. Debería de ponerme... esperen. Debería de ponerme... gravedad en el pelo. ¿Verdad? Pero no sé cómo hacerlo. Sería muy difícil. ¡Oh! Me han quitado el puesto el primero en Beats. Es verdad, te lo han quitado Bots. No voy a ser. Ame. El que se mueva es gay. Perdón. Siempre quise hacerlo así, ¿eh? ¿Qué crees? A ver, vamos a seguir con la mágica. Es que si no, nomás creo que Mochi me mata. No puede ser eso. No puede ser que esté donando más que tú. No. A ver. Vamos a ver. Esto es que lo tengo que hacer a capas. Para que si no lo hago a capas, no puedo animar. ¿Por qué no puedo comentar? ¿Es una estrategia para que done bits? ¿Cómo que no puedes comentar, pendejo? ¿Qué quieres decir? Gracias por tus bits. Gracias. ¿Vives en el otro cuadro del mundo? Sí, porque estoy más cerca de vosotros, mis queridos tercermundistas. Pavelo ha jogado esta carta. Cualquiera que me haga clip, en realidad. You're so mean. Thank you, Fabian. Gracias, Rimmer. Pero ¿qué me estás haciendo? What are you doing to me? Olvídales la baja señal. Es tu internet tercermundista, ¿sí viste? Oye, le adelantó a Pacho. Oh my god. Le quitó el puesto a Pacho. Al Pacho. Mi primer puesto llora en ruso. Es verdad, es malo. Ay. You're so mean. I cannot move while you're playing that card. No quiero nada. No, pobrecito. No me quieres en quincena. Ay, mi niño pobrecito. No te preocupes. En algún momento volverás a ser millonario como antes. Yo confío en ti, siempre confío en ti. ¡Ah! Ya no te voy a animar, Pacho. Ya me caíste gordo. Ya me caes gordo. Rímaro, gracias por los bits. Muchas gracias. Mira, este pepino especialmente para ti. Desde mi corazón. Mentira, no, ya me has dicho que no me amas. Ya me caíste gordo. Ya me caíste gordo. Antes me caías bien, antes eras cool. Eres un niño cool. Hola, Tex. Pero yo te amo. No sé yo, ¿eh? ¡Ay! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por Dios! Moshi Khalifa, really? Moshi Khalifa's back? Oh god. Thank you so much for popping. Thank you. You're activating the head train. Nice. You love me. Finally. Me queréis al fin. Me he ganado vuestro amor y afecto. That's you. Don't lie to me, that's you. You're not anonymous. You. Mia Khalifa. Thank you, love. ¡Ow! Amazing, ¿cómo están? Muchísimas gracias por the red. ¿Qué tal? Bienvenidos todos.
Me están golpeando. ¡Au! Ay, ya. ¡Ah, está Iter! Muchas gracias por tus bits. Fit Hub? ¿Vale? What's Fit Hub? It's a porn page? Y vena completista. Yeah, Bowman has a lot of gifted subs. Remember Oye, ¿y el suelo dónde coño Muchas estaba? gracias, ABS. ¿Cómo te lo pasaste en tu stream, corazón? ¿Qué tal? ¡Hostia! ¿Desde dónde empiezo, tío? Desde el principio. Ya te vimos, Tex. Hola, Knight, ¿cómo estás? ¿Cómo se lanzan? Ahora play. Con eso me amas. Sí. Muchas gracias, Pans. Muchas gracias, Rímero. Muchas gracias. Os amo. Os quiero muchote. Yo sé que esto lo hacéis por el pepino. You're doing this because of the cucumber. Yo paro ya después de dar un montón. Yo ya no puedo más. Tengo que comer. ¡Ah! Yo lo hago por madre, el pepino que... ¡Ah! Okay. Thank you so much. Muchas gracias, Pat. De verdad, te pasas. De verdad, muchísimas gracias, corazón. Te quiero muchísimo. Paden, thank you so much. But Paden, thank you for the gifted sub to Cucumber. I don't know where is the gifted sub to Pepino, but okay. Bienvenidos a los nuevos, sí. Thank you, Paven. You're the best. Really. You are! No! How dare you? Is that even a nickname or you're making an account? No puede ser. Thank you so much. Thank you so much for the gift of sub. Promise. It's totally random. Don't believe in you. I don't believe what you're saying. Estoy arreglando la manita porque la veo chueca. Okay, this hand looks weird. Looks so weird. I'm gonna make it come. Promise. No. It's not random. It's not random. What the hell? You're making accounts. Está haciendo cuentas. Díganle algo. Say something to him. Thank you. These are your viewers? They are not. My God. God. Jesus. Thank you, Pavan. You're the best. You're the best. You're always supporting not only me, you're supporting the whole family. The Mochi family. Thank you. Jesús me llama. Sí, Jesús. Mira. Oh, my tummy hurts. Que converges. How'd you do that? Random too? Yeah, that was random too. Thank you. Con las clases de dibujo. Tenía un proyecto de clases de dibujo, pero no tenía tiempo y lo abandoné. Okay. I'm good. Don't worry about me. También tú ya tienes su pendejo. Ya tienes sub. ¿Qué estás diciendo? Ya tienes sub. ¿Para qué quieres una? Quiero más, pero ya tienes sub. You already subscribed. Tengo 61 regaladas. ¡Qué locura!
¿Quién subs? Me va a pagar mi sueldo minero. ¡Oh! Se va a rifar una subs. A ver, no me está mintiendo. You're lying. You're lying. Sube al cuadrado. Me regálame ese. FBI, open up. Thank you, Fabian. Oh my god, those names. You're so crazy. You're so crazy. You dummy. Thank you, thank you. No, I need to run. Why? You're not legal? Saki, tú también tienes sub. Tú también tienes sub, bobita. FBI, open up. ¿Quieres prender? No tengo señal de tarjeta. No, mañana no hay Directoshi. ¿Cómo vas a donar mañana si mañana no hay Directoshi? Dime. ¿Qué codo? Es un codo, es un tacaño. ¿Cómo hago esto? Que no sé cómo hacerlo. Estoy peleando aquí, batallando. No sé cómo hacer esto. I don't know how to isolate the layers. I'm suffering. Do you remember that cybersecurity pro? I can box people. You can box people. But they are alive or they are dead. Escucha música bajita. Vale. Porque he leído eso a la mitad, ¿vale? Sí, pero me he enterado. ¿Vale? Me he enterado. Dame un beso. Tú, ¿qué rimas, eh? Those lyrics. Need to run and secure my lollies. Wait, do you have lollies? What the fuck? No! That's bad! You have to return them. Back. Hombre, no. Okay, COVID. Lollipops. Yeah, lollipops. We have it. The cucumber isolated. Tenemos el pepino. Lo tenemos separado. You're a lolly. I'm not. Look at my bobas. I'm not a lolly. Miren mis bobas tremendas. Preso. Que te vaya, dame un beso. Qué tremenda, ¿no? Esta canción, ¿quién la ha puesto? Saki. Puta madre, Saki. Es buenísima. Es buenísima. Saki es la mejor. La mejor. Oh, wait, Pravin. Look at me. Oh, wait. Look closer. I can sniff now. Look at my nose. It's so funny. Puedes snifar, miren. Me gusta mucho. No, don't look at Boba. Don't look at Boba. Hentai. Eso no era harina. ¿Cómo puedes snifar? Rimuru, no lo viste. Look again. Miren. As I win into them. Look, don't pay attention to my boba, okay? ¿A qué huele, Mochi? You sniff. You smell like a babka. Sniffar pepinos? Yeah, we're gonna sniff cucumbers. I added this today. Cuando dije que probara la coca me refería a Coca-Cola. A la Coca-Cola me refería yo también. Güey, no voy a acabar este emote nunca. I'm not gonna finish this emote. Like never. Okay. A ver.
Ni. Padrinho a julgar esta carta. Saque fastio. ¡Ay, Shio! ¡Lo siento! ¡Shio, no! Fue un placer, Shio. Maestro Mago busca por el ojo y Moshi coca por la nariz. Calla, no. Bueno, sí. ¿Alguien le sacrifica a Shio? ¿Algún modo hermoso culón? Nalgón precioso, que sea rápido. Ya, será rápido. Prometo que no te dolerá mucho. ¿O sí? No sé. Vamos a hacerme las arrugas del jersey. O sea, no las arrugas, eso, no sé. Quiero que sufra. Pobrecillo. Pobrecillo. It's not their fault to be a gay. ¿Todavía no le banea? Te baneo yo, Shio. Te baneo yo, a ver. Ban. Shio. Belmont. Permaban, no, it's not Permaban. Mario. Ya, Mario, desbanéalo. Ban him, please. Ya, pobrecito. Pero voy a poner esto en una post. Mikey's quote. The Kinder. It's gonna remain. Time out, Mario! Oh my god. Mario. 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 Oh my god, I killed him. Lo maté. No puede ser. Segure Muru a julgado esta carta. Minuto de silêncio por Maliosia. Amén. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. ¿Cómo se quita el ban? I don't know how to unban him. ¿Unban? Espérense. Unban. Mario. Botch. ¡Eh! ¡Ya está! Mod Mario Botch. ¡Ya está, Mario! ¡Ya está de vuelta, amorcito! ¿Cómo estás? That was not 5 minutes? 5 minutes? Mensa. 5 minutes? Really? Bono. Me encanta el pepino, yo lo sé, Kenneth. Pero ese sistema. ¿Really? Ok, Mario, te tengo que banear. Madre mía. Oh, Dios mío, me duele mucho, This really hurts me. Te tengo que banear, amor, 5 minutos, De 23 a 28. Voy a llorar. No me hagan esto. Don't do this to me. I'm suffering. The fuck? I'm suffering a lot. You know how much I love Mario? You don't really know. Oh my god. A ver, 23. 23. Oh my god, I'm suffering. You're enjoying this. Okay. Pavan made me ban Mario. He's so mean. He hates Mario. Had to save Shio, but you killing my main mod. What's next? Banana?
Te has lavado en 15 minutos. Güey, te juro que no me están dejando. Te juro que no me están dejando hacerlo. Te juro que yo lo quería hacer rapidísimo. De hecho, mira, voy a pegar turbo. Os voy a ignorar. ¿Os voy a ignorar? I'm gonna ignore you all. Not gonna pay attention to you, ¿ok? Y voy a acabar el emote. I'm gonna fish the emote. Desde que me hables. Cállate. ¡Gracias! Te voy a ignorar. Te voy a ignorar. Gracias, Rimuro. Pero te ignoro. Mira, te voy a mirar eso con un ojo. Te ignoro. Te doy más. Pues te ignoro más fuerte. Te voy a ignorar. ¿Sabe guiñar? Sí, mira. Sé guiñar, he aprendido, ¿eh? Oigan, que yo no acabo el emote este. Acabar nunca. Why I cannot end this emote? Pues me resta. No mames, no. No, Rimuro, no caigas en eso. No, ya te presto atención. Te presto toda la atención que quieras. Pero no caigas en el mal. Es que a ti no te hacían rezar el Padre Nuestro cuando eras pequeño. ¿Qué decía? No me hagas caer en el mal. Y tú ahí vas. ¿Eh? Oigan, 26. Me queda un minuto para desbanear a mi amorcito Mario. Dios mío. Oigan, y no está nada, ¿eh? Porque si estuviese nada, se estaría riendo del... ¿Qué es esto? Ah. Se estaría riendo de la situación. ¿Se imaginan que se me olvida desbanear? You have to choose what you want a call, flavor banana or banana flavor call. I think I prefer a banana flavored call, maybe. So I don't have to kill the call. That's a good decision. Okay, 1 more minute. Si no me contestas de 5 pesos, espérate, es aquí. Espérate un momento. Estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo muchísimo. Coño. Como se enfade Mario conmigo, me voy a deprimir, me voy a suicidar. Ya no me van a ver aquí porque me voy a haber matado. Do you speak Italian? No. But I speak English and Spanish. And I think Spanish is also the same. Imagina que estamos levantando un pepinillo con Excalibur, ¿verdad? Estaría épico, ¿eh? De Picardo estaría eso. ¿Cuál Excalibur? Vale, ya puedo desbanearlo. Un ban, Mario, Bot. Mod, Mario, Bot. Mario, ya estás. Ok, hay un mod. Mario, vale. You're so cruel. Dude. Oh, yeah. Vale, I'm gonna search for a cucumber image. And I'm gonna seal the colors yet. Voy a rogar los colores de un pepino. ¡Nánimo! Vale, este está perfecto, ¿eh? Este está perfecto. A ver. Va. Este me gusta. Vamos a hacerle las rayitas estas. No. Ánimo. Va, perfecto. Maravilloso. Ay, qué arte tengo. Ánimo. Se equivoca, ¿eh? La canción no está bien traducida. Está mal traducida la canción porque se está equivocando, ¿eh? Vamos.
Yo digo que deberían de revisarla. No, no. No, 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 no. Nana tocando pepino, claro. Es lo que mejor sabemos hacer. Vale, lo tenemos. We have it. Now the... Oh, oh. Ay, por favor. Pues, la carta de película, ¿qué días son? La carta de película, fines de semana, que es cuando yo vivo, básicamente. Cuando yo estoy viva. No, 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 no. ¿Te tocó? No, no. A ver. Va, estamos. Estamos, tío, papi. ¡Oh! Dano máximo Ok, te ha esta tocado. carta. Arthur y los Minimoys. Arthur y los Minimoys. Arthur y los... Vale. No la he visto. Es buena. La vemos, ¿vale? Sí, 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 sí. ¿Seguiste Naruto? Pues casi no, porque te digo que me vicia a Smallville. I'm watching Smallville right now. So good. So damn good. Bro. So damn good. Oye, ¿qué me estáis poniendo de música hoy? ¿Qué os pasa? Oye, estáis mal, ¿eh? Vosotros quedasteis mal ayer con madre, ¿eh? Hola, Vlog. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. ¿Cómo has llegado? Tengo curiosidad. Si me toca esa carta podría coger Brácula con Demor. Es una peli porno. Me dicen que soy yo. Mario, no les hagas caso, tú eres puro. No les hagas caso a esta gentuza. No les hagas caso. Tú eres poro. Eres lo más poro y bonito que tenemos. Que proteger a Mario, ¿eh? No me vaciléis. ¿Qué os pasa? No, 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 no. Bueno, yo creo que el emote ya está, básicamente, ¿eh? O sea, no le voy a añadir muchas cosas más. Porque luego lo que voy a hacer es que se lo voy a mandar a mi querida Lía y le voy a decir que me lo anime. Eso sí, tengo que separar... A ver. Mira, los ojitos. I'm gonna isolate the eyes. Okay. Perfect. Okay. I have two brows. Why? Oye, ¿qué música me estáis poniendo? Por Dios, alguien que le dé skip. ¿Quién ha pedido eso? What is this song? ¡Ah, qué dolor! No se cambió el icono. Va. Moshi sin ojos, Moshi sin ojos. Mírenla, aprecienla. I think this is my masterpiece. Yo creo que este emote es el más bueno que he hecho nunca en mi vida, ¿eh? Sé que digo eso de todos, pero... Ay, qué dolor de canción, ¿eh? Por favor. ¿Qué es esto? ¿Por qué tanto dolor? Uf. Es que acaba tan mal este anime. Acaba súper mal. Yo este me lo volvería a ver, ¿eh? Va, déjame pensar. ¿Qué más tengo que animar? Esperen. Vamos a... I'm gonna isolate the hair too. So Leah can do the... I don't know. The physics.
Ok. Tengo que borrar esto. Se estoy ignorando, ¿eh? Ojo. Estoy ignorando. Y más que os voy a ignorar. Miren cómo te ignoro. ¿Por qué no? Ok. Ahora os hago caso, es que si no, no acabo. Si no, no acabo. A ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor? Me gustó mucho este anime, ¿eh? Really love this anime. Me gustó muchísimo. No sé si lo han visto. ¿Lo han visto? ¿Han visto este anime? Cyberpunk. Ahora os digo Blancanieves. Na, 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 na. Okay, vamos a separarle la boca ya que estamos. Ya que estamos. La boca. Vale, listo. Okay. We ready. ¡Ay, me falta un ojo! I lost an eye. Listo. ¡Listo! Hola, queridas, ¿cómo estás? ¿Es un anime? Sí, es el anime de Cyberpunk. Hice una cosa para tú. ¿Para mí? ¿Qué? ¿Es mi no cumpleaños? Yo tengo Subtier 3. Sí. Mochi nuestra... Oh, espérate. Mochi nuestra... Espera. Aveno a julgar esta carta. A ver. A ver, vamos a poner... A ver. Fiona Iglesia Celestial. Espérate. When do you like patas with my... Really, Paul? Did you really? My fucking god. I don't like patas, okay? I don't like patas. A ver, vamos a poner música, iglesia, 30 minutos para estar a solas con Diosito. Eso es lo que quiero yo. Mochi nuestra, que estás en nuestros pantallosis. Yogurteado sea tu stream. Venga a nosotros tus pepinosis. Hágase tu voluntad, en Twitch como en Tistos. Danos hoy nuestra publicación de cada dioshi. Perdona nuestras guarradas, como también nosotros también perdonamos a los heteros. No, a los a los hateros. No nos dejes caer en Mario y líbranos de Yogar. Déjame que me lo guarde. Es que me gusta mucho. Me voy a guardar esto. Me voy a guardar en mi server en el cual solo estoy yo. Heterosis. But tenemos oración. Tenemos oración. Y en vez de leer heterosis, he leído heterosis. De hecho, podríamos volverlo canon. Aquí I hug you. La oración del yogur, mira. Está la oración del yogur. Y he puesto música para estar tiempo con Dios. Yo soy ateo. No, tú eres ateo, pero tú la religión del yogur la sigues, ¿no? Si no, ¿qué haces aquí? Entonces, a ver, chiquillo. Ahora en inglés. Okay, I have to translate no sé cómo se dice oración. Me voy. Ya verlo. I think I need help to translate the pray. Yeah, the pray. Pídeselo a ChatGPT. I'm not gonna request that. I don't think. Well, yeah, we can do it. For sure. A ver, vamos a... Quiero oscurecer un poco, porque esto de lejos no se va a ver bien. Ok,
Qué bonita la música para estar con Dios, ¿eh? Uf, es justo lo que necesitaba. Bueno, ya tenemos emote. We have the pepino emote. Es maravilloso. Creo que lo voy a subir ahora mismo. Creo que lo voy a subir ya. O sea, espérense. Uf, vamos a subirlo. I'm gonna upload right now the emote. So wait. Wait and see. A ver. ¿Cómo hago esto? Quiero hacer el corte para que se vea lo mejor posible. Va. Perfecto. Uf, qué bueno. ¡Qué bueno! ¡Hola, Comiti! ¿Qué tal? Solo tengo 15 minutos. Lo cambio por el del pepino. Ay, Mario, pero es que ese pepino es como que muy característico, ¿no? Me da pena quitarlo. Y si meto... Mira. Y si meto el pepino... Y si meto el pepino este... O sea, este de aquí que he dibujado, lo recorto y lo sustituyo por el que está. Y este lo meto como otro. Y así son dos. Serán solo 15 minutos. Oigan, dejan de hacerme bullying. ¿No le vas a animar? No, se lo voy a dar a la animadora para que lo anime. Porque ella lo hará mejor. Quita el cascabel, sí. Va, voy a quitar el cascabel. Voy a quitar el cascabel. Va. A ver. Moshi Hour. Yo creo que no está bien eso, ¿eh? Moshi Hour no me suena bien. Me suena a trucho. Yagar. Mi madre. Ok, paso contexto. Es que mi mamá estuvo esta mañana en el directo, sí. Y dijo que mi mamá hablaba con... En vez de con la O, que hablaba con la A. Rapidito. Yo, el chapucero. El chapucero. A ver, emoticonos. Ok, I'm uploading the emote. Ok, I'm gonna delete the bell. Eliminar. Eliminar emoticono. Desaparecerá de tu canal y de selector. Sí, eliminar. Ok. Y voy a añadir pepino. Ay, madre mía. Mochi, pepino. Pepino, no me deja. Está ya cogido. La imagen no es cuadrada. Chinga tu madre, ¿eh? A ver. Chinga tu madre, pendejo. Por 4 píxeles, no es cuadrada, de verdad. Ay, a ver. Ahora. A ver. Pepino. Perfecto. Ay, qué bien se ve. Ay, por favor. Puedes asignar más de un emoticono con el mismo nombre a la vez. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver. Vamos a subirlo de nuevo. Pepinoshi, lo voy a llamar Pepinoshi. Perfecto. Subir. Hola, Kawaii, ¿cómo estás? Ya está. Va a hacer otro en inglés mejor. Pues sí, sí, todo contra. Ok, ¿lo tenemos? Déjame ver si lo tenemos. ¿Le sale? ¿O no le sale? No sale. Se llama Pepinoshi, ¿eh? Pepinoshi. Ponga ello. Sí. Pepinoshi. Y ahora lo que voy a hacer es este. Voy a hacer el pepino. Voy a duplicarlo con esta música de Dios. F5, así. ¡Oh, ya está! Oh my god, esperen, voy a poner mientras recargan y así. Voy a terminar de hacer entonces. Qué bien, qué bonito me ha salido este pepino, por favor.
Voy a hacer stickers, ¿vale? De los pepinos estos. Y los voy a poner en la tienda. Como regalitos. Así la gente cuando compre va a ver un pepino y van a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me regalan un pepino esta mujer? Ay. Vale, ok. We have it. We have it. Vale. Ay. A ver. Va. Una puta obra de arte esto, ¿eh? Ay. A ver. No. Fondo transparente. White. No, espérate, porque eso tiene aquí. Right checker. Ah, eso es. Vale, lo voy a guardar. ¡Miren qué bonito! ¡Miren qué bonito se ve! Se ve hermoso. No. Vale, voy a guardar pepino. No, y este sí va a sustituir el pepino que tenemos actual. Va. Lo voy a cambiar. Vamos a quitar pepino. Eliminar de ranura. Oye, puedo añadir más. Vale, me gusta eso. Me gusta poder añadir. ¿Dónde he guardado? ¿Por qué lo he guardado aquí? Yo no quería guardarlo ahí. A ver. Pinochi. Va. Pepinoshi. Madre mía. Pepino. ¿Cómo que la imagen? Ay, otra vez que la imagen no es cuadrada. Por favor, ya está. Freezer. Va. Bueno, pues como no es cuadrada, la voy a hacer más grande. El pepino va a ser grande. Como a ustedes les gusta. Grande. Así. Sí, quedó bien, ¿eh? Yo estoy sorprendida, ¿eh? Normalmente no se me da tan bien dibujar pepinos. Pero bueno, esto era el destino. Esto era el destino y ya está. Va. Esperen, hay algo raro aquí. Esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es este círculo? ¿Qué es ese círculo? ¿Por qué está ahí ese círculo? No me gusta. No me gusta ese círculo. ¿Eso cuándo ha salido? Oye, ¿cuándo ha salido? Aquí no estaba. Vale. Vamos a ver. No pasa nada. Aquí tenemos repuesto. A ver. Este no, un pepino más pequeño. Voy a hacerlo grande. Ahí. Poesía eres tú. Poesía. Poesía eres tú. Ya está. Vale, actualicen. Porque ya está Pepinoshi y Pepino en activo. Quiero la música nueva. ¡No! Simote, cuando lo ves no te suena en la cabeza la melodía y cuando consigues un objeto. La hago así herramienta. Me encanta. Me encanta. Dios. Esto es lo mejor que he hecho en mi vida. Jorge, muchas gracias por tu Prime. Estaba en mi llanto. Ay, qué bonito. Dime, Jorge, ¿te gusta el pepino que he hecho? Sí, te voy a dar el pepino, Riemaro. Te lo doy, la semana que viene te lo voy a mandar. Muchas gracias por eso. Muchísimas gracias. Yo creo que este ha sido un directo hermoso. This was a beautiful stream. I'm so proud of me. Es la primera vez que hablas, Jorge, y antes has dado una sub. Eres un capo facherito. Vamos, ¿quién está conectado hoy? ¿Quién está conectado hoy?
¿Quién está conectado? Dios mío, tenemos que ir en la red y hay que poner los pepinos. ¿Ok? ¿Estamos o no estamos? Uy, está Easy. Vamos con Easy. ¿O cómo lo ven? Evil demorou a julgar esta carta. ¡Ay, la madre que te parió! Ok, pues no me voy. No me voy, vale, pues hablemos. Oh my god. Vale. October. Oh my god. Ok, vamos a seguir entonces. Vamos a cambiar la música porque sí. ¡Ay, sí! Podríamos ver el video. Evil demorou a julgar esta carta. Quiero ver un video que me pasó el Chio. Si me lo reenvías otra vez porque creo que estará perdido, sí. A ver. Me vuelvo a cambiar. ¡Sasu! Gracias por los beats, Sasu. ¿Cómo le va? Quería preguntarles si esto me ayudaría con el inglés. Así siempre me confundo entre el pasado y siempre el futuro con este. Ay, besitos en el poto. Muchas gracias, Sasu. Ahí lo tienes. Thank you. Bueno, hemos vuelto al pepino. ¡Pongan pepinos! En el chat. En el chat pongan pepinos. A ver. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí. Uy, se me olvida. Gracias, así, así. Así me gusta. Twitch. Va. Estamos, Esperen, voy a quitar la música para conocer a Dios. Espérense que esto se ha ido a la verga. ¡Así me gusta! Yeah. Es que cumba. Johnny como ajuda a julgar esta carta. Te amo. Oh my god. No puede ser. Canceló la de Anya. Es verdad, canceló la de Anya. Se hizo... ¡A la verga! Se hizo un... ¿Cómo se llama? Un comodín. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué liada! Bueno, vamos a ver este vídeo. Me lo ha pasado... Iba a decir Juanito, cállate. Uf, sí, ay, los nombres. Para la próxima. Se ha intentado, Juanito, se intentó. Ok, vamos a ver este video. Que básicamente es el MrBeast este. Que paga a gente de Fiverr para que le construyan casas. Y hay desde $2 hasta $16,000. Y no lo he visto porque quiero verlo con ustedes. Mi gente, mi people. A ver, vamos a ver. Constructores profesionales de Minecraft para construir casas desde $5 hasta $16,000. Te trucas contra mí, La casa con Potter. el puntaje más alto del video gana $10,000. La primera casa que tenemos es esta de $5 de Fiverr. Mi primera impresión Oiga, es esta pequeña. una cosa. ¿Voy a decir de nuevo? Sí, claro, yo te leo la mente. Tú lo sabes que yo te leo la mente. Escucharme. ¿Cuándo nos vamos a ver las películas de Harry Potter? Pregunta seria, muy seria. Pagué a constructores profesionales de Minecraft para construir casas desde Dije también lo de $5 Potter. hasta $16,000. La casa con el puntaje más Sí. alto del video gana $10,000. Ok. Y la primera casa A que ver. tenemos es esta de $5 de Fiverr. Mi primera impresión es que está pequeña. Yo pude haber construido esto en 2 minutos en Minecraft. La pequeña, yo la veo de un tamaño que satisface, ¿no? Mi casa es así. Le bajo un poquito. Yo creo que me satisface, ¿no? Mi casa, nuestra casa, Mario. A mí me convence, a mí me satisface. Sí, no hay mucho detalle. Yo no sé qué ¿Cómo que no hay detalle? Le doy 1 de 10. ¿Cómo que 1 de 10? Oye, que están puntuando en nuestra casa. La nuestra más grande, nuestra casa, Yo le buenísima. doy un 2 de 10. Están siendo muy duros. 3 de 10. Yo le doy un 2 de 10 a este. ¡Este va ganando! Esta es la obra de Va ganando Wes, es el primero, como no va a ganar. $10. ¿Te satisface tan pequeña? No es pequeña, es un tamaño considerable. Yo creo que satisface perfectamente. A ti te satisfaría. ¡Wow! Ok, esto está mucho mejor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué La bonita! verdad está bien. Esperen un segundo, chicos. Buena ¿Por qué buena hay una tuna. chimenea en el segundo piso? Eso es peligroso. Sobre la media. Odio ser ese tipo, pero le doy otro 1, la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo que un 1? No sé si un 1. Yo diría un sólido
3.25. Lo arreglaré con un 3.75. Pero si está hermosa, ¿qué dicen? Esta casa... Ay, la mierda de Juanito. ¿Te has visto mi survival? No. ¿Pagarías $10? Yo sí, yo pagaba tuvo 10 dólares. de 40. Esta de aquí Claro. es una casa de $25. ¡Hola! ¡Wow! ¡Esto es de locos! O sea que solo por 25 nos dieron esto. ¡Qué gran Guau. mejora! No puedo creerlo. Un segundo, chicos. No tienen nada. ¡Oh! ¡Está hueca! Eso quita muchos puntos para mí. Eso es trampa. ¡Qué difíciles son! Sí, tienes que Voy a enseñármelo. compensarlo. 1. Voy a darle un 4. No, seguiré está corriente. todo exterior. Chicos, por aquí está la casa Como una casa VTuber. Todo es físico, pero no tiene personalidad. de $50. ¿Qué? ¡Está horrible! No puede ser. Chicos, estoy muy enojado. Miren esto, ni siquiera alcanzo el timbre. ¿Qué? Eso está mal. Puedes tener timbres. Yo quiero un timbre. Este hombre podría perder 10,000 porque puso el timbre muy alto. Un segundo, chicos. Puede recuperar puntos. Me gusta la chimenea del primer piso. Este es un gran sillón. Oigan, la parte de Oye, arriba esto me da está muy buenas linda. Jimmy, voy a ideas, ser ¿eh? honesto, creo que te robaron. Voy a darle a esta casa Miren las plantas que tiene aquí. un 4. Voy a darle un 1. ¿Sabes qué? 4, Esta un tiene 1. la mejor temática. 3 de 10. Me gustaría ver más detalle por $50. 2 puntos. Eso empata esta casa por el primer lugar. ¡Suscríbete ya! ¿Listos para ver quiero! la casa de $100? ¡Sí! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Wow! ¿Qué? No solo construyeron la casa, también ¿Qué es eso? Oye, se hasta perdido calidad el vídeo. Ha perdido esta calidad el vídeo. construyeron una segunda casa en ese barranco. Ese barranco no estaba ahí, lo hicieron. ¡No puede ser! ¡Eso es increíble! ¡Ha hecho un molinillo! Esto es lo que quiero ver por $100. Chicos, miren esa granja de allá. ¡Qué increíble! Pero ¿cuántas horas se ha pasado esta persona? ¡Impresionante! Espera, ¿eso es una cueva? Hay una mina. ¿Hicieron esto también? Hay una mina. ¡Oh, hay que explorar! Espera, ¿eso es sandía? Es un ¡Es barranco, una sí, cueva sí, de sí. sandía! ¡Qué increíble! Se puso bueno. Miren esto, miren el tamaño de esto. Incluso tiene un globo ahí y el detalle ¡Qué está de locos. locura! La única crítica que tengo de este lugar es que ninguna de las obras tiene muebles. Literalmente es lo único. Pero eso es para que tú la decores. Qué pedazo de noob no les hay. Tenemos que tomar en Solo consideración sandía, es sí, sí, sí. calidad-precio. Voy a darle un 6,5. Voy a darle un... Tú eres gilipollas. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué les pasa? Sí, es la torre del Señor de los Anillos. 6 de 10. El bebé está la hecho mono, ¿verdad? Le daré un 7. Yo voy a darle 7 también. Ok, eso nos da un total de 26.5 de No 40. mames. Esta es la casa de $500. No, está mejor la otra. ¡Esto es muy cool! ¿Son excavadoras? No puede ser, es una casa sobre ruedas. Es como el What increíble the castillo vagabundo. Parece que la construyó para la guerra. No los quiero disgustar, pero esto no parece más impresionante que la de $100. Pagué 4 veces más. Ok, no importa, le doy un 4. Es lo que digo. ¿Un Esto no es 5 veces 4? mejor. Le doy un 5. Voy a ser amable. ¿Qué pasa a esta solo 5. gente? Le doy un 5 Eso va de también. Recibe un 19 caro. de 40, que no es primer lugar. Y ¡pum! Sería 40, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es... ¡Tiene un puto dragón! ¿Cómo hace eso? ¡Hay un dragón! ¡Hay un dragón gigante! ¡Qué increíble! Todo el terreno cuadro, que no ven lo entiendo. construyeron. Nosotros no lo hicimos. ¿Es en Pero- serio? pero Mario Mira igual. la atención al detalle. Usaron diferentes bloques en el agua para que se vea distinto. Ah, sí, sí. Me alegra que lo notaras, Carl. Esto es cool. La montaña es cool, el terreno es cool. Ay, me va a Voy a ser cargar que me honesto, están no sé por qué, desconectando. pero hay algo en estos molinos que le da un A ver, toque. que lo hagan ellos, Adoro los exacto. molinos. Como ven en las torres gigantes, están vacías. ¡Ah, no! Bueno, ¿y qué esperabas, men? Fácil, este es mi edificio favorito. Es mi favorito también. Le doy un sólido 8 de 10. Lo único que falta es tener el diseño. Diseño de interiores. te lo no decoras. Como tú, Sapnap amigo. se traba, le doy un 6. ¿Qué? Fondi, tu calificación. Voy a darle un 7.7.
Yo le daré un 8.5. Eso es, Carl. Eso quería escuchar. Esta obra es oficialmente primer lugar con 30.2 ¡Qué brutal! puntos. ¡Tú lo haces mejor! Y si piensas Mario, tenemos que hacer esta. ¿Te animas? Igualita a la casa de Mochi. Que están llenas las torres. que En eso creativo fue sí cool, puedo. aunque de $5,000 y Sí. $16,000 de obras. En Vamos a la creativo de sí. $5,000. La verdad, eso me emociona. ¿Te imaginas a Manu? Impresionado. Chicos, el TNT va a explotar. Estamos en la obra de $5,000. Esto vale $5,000, pero esto es un pueblo, ¿eh? He hecho cosas así. ¿Qué dices? Por te picarte en Survival te mueres, literal, te tardas años, ¿eh? Seré honesto, estoy confundido. Esto parece un pueblo muy pequeño. Parece que hay mucho más por acá. ¡Qué ¡Hay un gran bonito! puente! Ha hecho un pueblo entero. ¡Qué locura! ¡Santa vaca! ¡Oh, No olviden, my literalmente God! le pagué a esta persona $5,000. Recuerden bien, es mucho dinero para El Minecraft. pueblo donde empecé, ¿Qué? no, hombre, eso está... ¿Qué dices? Amo cómo nos asombramos por el barco cuando tenemos una ciudad entera. Amigo, hay un pueblo entero aquí. Si abro la puerta, hay algo ¡Ay! adentro. ¡Es Hermosa horrible, catedral, tú! ¿La habrán dejado vacía? No lo hicieron. No puede ser. ¿Cuántos días Esto sin es dejar de increíble. jugar? Hay una persona Sí, sí. igual. Miren las puertas. No solo uno, hay dos. No le digan a Fondi que yo los puse. ¡Qué No reprolijo, puedo creerlo. Si sí! esto se hizo por $5,000, ¿cuál es el de $16,000? Qué buena No pregunta, mames. porque lo veremos más adelante. Hizo el puerto de Chicos, Buenos vengan, todo el Aires. Dream SMP está aquí. ¿Pero en dónde estoy? Se les olvidó Carl. No puede ser, tenemos que ver el castillo. Apúrense, chicos. ¡Wow! ¡Jimmy! ¡Vean esto! Vengan, de inmediato. Le daré un bonus porque esta es mi... Y ahora empiezan a decir... Está bonita, pero le voy a dar un 2.4, ¿no? vieja skin. ¿Por qué su cabeza es 30 veces más grande que la tuya? Es porque el Carl real es menos inteligente. Chicos, vengan ya. Oh, yo hice la iglesia, yo les di color. Esperen, este es el equipo que Es un construyó equipo el de mapa personas. de 5,000 para nosotros. Creo que todos pensamos que la ciudad es tan increíble y hermosa, Impresionante. muy creativa, sin errores. Le doy un 3. ¿Tres? ¿Qué? Lo sabía. No entiendo. Primero un techo de chapa. No entiendo. ¿Es un 3? ¿Cómo que? ¿Es un 3? No, Rímero, deja de hackearme la mente. Maldito Rímero, no para de hackearme la mente. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Tú cuántos puntos le pones? Yo le pongo un 10. Esto es una pasada. Pero qué hijo de... Yo le pondría un 10. ¿Cómo que 0.5? La neurona. ¿Qué? No, no puedes. Más. Oye, la semana que viene voy a hacer dibujo de la única neurona que tiene Moshi. Un 10 te pasaste. ¿Tú cuánto le darías, Mario? Ah, ok. ¿Cinco? Esto ¿Qué? era un 10 de 10 para mí, pero no me incluyeron en el Dream SMP No importas, güey. de allá. Así que le tengo que dar un 9.5. Le doy un sólido 9. Yo le doy un 8.5. Eso nos da un total de 35 de 40. Si la obra de 16,000 no saca más que la obra de 5,000, entonces los creadores ganan $10,000. Tipi Ok. se encuentran debajo de la obra de $16,000. Procedan y suban. La referencia. Vamos. Yo le voy a poner un pelillo y ya, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! Bienvenidos a Bien, la se hicieron obra el de Avengers ahí. ¿Qué $16,000 locura es en esa? Minecraft. Esto es una locura. Literalmente, tiene superhéroes peleando en la ciudad. Tiene a Spider-Man. Ay, amo a Dios. Spider-Man. Me gusta el Joker con su pistola Bang falsa. Oigan, hay una tienda de Mr. Beast Burger. Amo sus hamburguesas. Oh. ¡Las amo! Oigan, encontré la base de Una Mr. Beast. No sé hamburguesería. qué es, pero tiene el logo de Mr. Beast adentro y afuera. Amigo, hay todo un estadio aquí. No puede ser. ¡Wow! Es Qué un estadio, puta es un estadio locura. de fútbol, se ve muy cool. Ok, a jugar. Anotaré. ¡Para! ¡Anotaré! ¡Sí! Le quité la pelota, no pasó. Le doy un 2,5. No le das un 3. Qué Esperen, puta lo más locura. importante, tiene muebles por ¿Tiene 16,000. muebles? Sí, Importante. sí tiene. Oh, Ah, hay
no mames, Todas estas obras están amuebladas. Le doy Incluso 5 una línea de metro pesos. en la ciudad así de Mira, grande. te pago 5 pesos y me estoy arriesgando. Esta es la bombonera. ¿Qué bombonera? No la Aquí hay un vi. vecindario. No puede ser, incluso tienen la cosa eléctrica del poste. ¿Las casas tienen muebles? ¡No! Eso era Encontramos la mucho, primera gran falla de la obra. Todos ustedes están en el trasero de Spider-Man. No hay mejor manera de calificar la obra de $16,000. No, es el Empezaremos color con de los Carl. muebles. Le doy- Esta obra Le doy es un hermosa, uno. magnífica, pero me gusta más la otra obra. ¿Qué? Sus Solo eso mamás, diré. amigo. Este es un 8 de 10 para mí. ¿Qué? No puede ser. Creo que Carl está mal. Le voy a dar 10 de 10. Sapnap queda entre nosotros. Esto está muy Hombre, lindo. esto ha costado $16,000, ¿eh? O sea, tú ponte a pensar que estás pagando $16,000, que te tienen que Te daré poner otra vez muebles un 9. en cada No puede casa. ser. Qué difícil es. Este costó 16,000. En vez de hacer los seres hubieran hecho los muebles. Doy una moshi. ¿Aceptan moshi coins? ¿Cuesta 3 veces más que el otro? No sé si me Este gusta hombre, 3 veces pisotearon más, y Lambo. por eso creo que tengo que darle El equipo que haya hecho esto no ha pisado césped en su puta vida, ¿eh? un 7. ¿Qué? ¿Un Pues 7? eso nos da un Por total los en muebles. este de 34 y la obra de 5,000 tiene 35. Así que felicidades, obra de 5,000. Les daré $10,000 ya. Buah, muy bueno, ¿eh? O sea, buenísimo, me ha encantado, la verdad. Yo, miren, han visto mi casa, ¿no? Del Minecraft, yo no es que tenga yo mucha cosa. Estoy indignada porque en mi casa en el Minecraft, Mario, pagamos para que nos hagan una casa. Estoy indignado, Shisato. Ni tan buena, ni tan buena. Oigan, ¿se acuerdan de los videos estos de ¿quién me lo pasó, Shio? Me los pasaste tú, Shio. De los de que había un impostor, ¿te acuerdas? ¿Tienes alguno más? O me los estaba pasando Mario, o Nava. O fue ya no me acuerdo. Te cobro 5 pesos. Oh, era el peruano, y el peruano estaba por aquí o se ha ido a jotear. Seguro que está joteando. Como siempre hace, joteando. Está en clase joteando. ¿Me buscan uno así? Siempre. ¿Me buscan alguno de estos de impostores? Es que no sé cómo se buscan. La Mitsu lo suele ver mucho, sus videos son muy entretenidos. Paperoana Moshi de antes. Oigan, no sé qué pasa, que los moños se mueven. ¿Por qué se mueven? Me acabo de dar cuenta ahora. The Murder Mystery, no sé. Se lo viste, ¿verdad? El video de Childhood Crushes pues en Discord, no lo he visto. A ver. Ok, un video de los que me gustan a mí. 6 personas blancas versus una persona negra. Ok. Vamos a ver esto. ¿Vamos a ver esto o vemos personas drogadas versus personas sobrias? Vamos a ver esto. El de vírgenes, no, es que el otro es muy fuerte. Además, no podemos adivinar. En el otro no podemos adivinar, pero ya los estamos viendo. Entonces vamos a ver este. 6 no vírgenes versus un virgen. Aquí, como somos todos vírgenes, pues podremos saber cuál es el no virgen, ¿no? Pues vamos. Buena, bienvenidos. A ver, escucha bien. El impostor, en donde tus subir prejuicios un dejarán de ser los mismos. Cambiarán. A ver. Asegúrate de quedarte hasta el final porque Sí, es el queremos virgen. regalar más Efectivamente. camisetas y se las daremos Yo no. a los mejores No, comisarios. todos, Quédense hasta todos. el final. Las reglas al final. Disfruten el episodio. A ver. nombre sus genitales? ¿Cómo? Eso ¿Cómo dice llamas? mucho de... Che, tomate. ¿Ustedes le ponen nombre a sus cosas? Yo no, vamos. Eso es muy virgen, de ti. Sí. ¿Cómo llamas al tuyo? Harris. Escúchame, Harris. ¿Tienes el Harris? Tuyo es virgen, El Joaquín. ¡Juan! ¡Juan! Mire. Mario, ¿lo llamas Moshi?
¿A tu pipi lo llamas Moshi? Juan, tú a tu Juan lo llamas Juan. Mira, miren, pongan el emote, pongan los emotes de hoy, pónganlos en el chat, que los vea Juan. Que los vea, miren. Ay, brutales. Mira lo que hicimos, Juan, ¿te gustan? Aquí sí, están muy chidos. Me encantan. Vamos a ver. presenta. Jubilee Reunimos a presenta. 7 personas no vírgenes. No soy Están virgen. geniales. No soy virgen. Yo no soy virgen. No soy virgen. Ajá. No soy virgen. Ay, pues la soy niña es virgen. linda. Soy virgen. A ver, va. Uno de ellos miente. Ajá. Si el grupo descubre quién está mintiendo, se repartirán el premio. A ver. Si el mentiroso se queda, Vamos él o a ella se ver. ganarán todo el premio. Va, apuestas. Apuestas. Apuestosis. Muy bien, chicos. Digo Bien. que empecemos Vieja a hacernos la virgen. preguntas Uy, no y sé. todos respondemos. ¿Alguno de Estoy ustedes acuerdo. tiene un nombre para sus genitales? Escúchame, no. Lo Hola, primero hija. que pensé fue... Estamos haciendo un programa de 6 personas no virgen versus uno que sí que es virgen y hay que adivinar cuál. Sean. Él parecía muy seguro, muy conversador. Vamos, hagamos Está un bien. círculo. Siento que esto no es un buen uso de nuestro Eso no tiempo. es un buen- Está bien, bien. Eso intentemos dice esto. mucho de ti. ¿Cómo llamas al tuyo? Harris. Bien, Harris. Muy bien. ¿Cuándo perdieron su virginidad? Esa Edad. es una muy buena, muy buena. 19. 12. Un momento. 12. ¿12? ¿Cómo? ¿Estás bien? Oye, ¿quieres contarlo? Sí, por MySpace. ¿Qué? Por MySpace. Por MySpace, ha dicho. Espérate. Ay. ¿Cómo perdiste la virginidad? Pues yo a los 12 por MySpace. Ay, por Dios. ¿Cómo? ¿Fue por MySpace? Bien, no tenemos... Yo no entiendo, cosas que pasan. Rimuro no ganó muchos datos. tiempo para la historia. Sentí como si todos queríamos tener el control de la situación y no llegábamos a ninguna parte. ver, a ¿Cuándo ver. fue la última vez que tuvieron sexo? Hace 2 días. Hace está 3 bien. días. Ayer en la noche. Han pasado 3 semanas. 3 No semanas está realista, ¿Qué ¿eh? estamos haciendo? No estamos llegando. Mi amor, mira, estoy viendo los programas estos que tú ves. Es de 6 vírgenes versus un virgen. Pensaré que es virgen. Totalmente, mi amor. Te amo. Te amo. Vanessa Mitsu, ¿qué? No, hazle un deseo. No a ¿Qué hay ningún de lado. ti? Cuéntanos sobre ti. Esperen, no Esperen, respondiste la Dije pregunta. recientemente. Hola, Alexis, ¿cómo Solo estás? teníamos tiempo de presentarnos, Te votar amo, y Mitsu. sacar a alguien Te amo. del grupo. Esperen, voy a pausar solo para que salga. Preciosa, ¿cómo estás? ¡Ay, qué bendición! ¡Hala! ¡Que me está dando en las tetas! ¡No toques a mi mujer! ¡No toques a mi mujer! ¡Escóndete, por favor! ¡Ay, no, Diosito! ¡No! ¡Ay, ¡Ay, no puedo! groseros, morbosos, sucios! ¡Qué sucios! Ya me haré grande. ¡Qué sucios, amor! ¿Qué te hacen? Eso solo te lo hago yo. No sentí que Hola, ella nos cremas, estuviera ¿qué diciendo tal? la verdad. Tal vez estaba A nerviosa. ver, esa había sido yo. Eres tú, porque no me extraña, Gaby. Uy, echaron a las Buena chicas. suerte, ¿Por chicos. qué? Espero que tomaran la decisión correcta. No, creo que no lo ¿Qué? hicimos. ¿Natilla? No confío en ti. Me No sorprendió. sé. La verdad pensé que sería Jonathan o Emily. Ajá. No pienso que a primera vista luzca como una virgen. No. Si todos piensan que ya atraparon al impostor, pueden terminar el juego ahora. Por guapa, por Levanten la guapa. mano O sea. si tienen dudas y quieren continuar el juego. Yo pienso que es el de la camisa blanca. Es de ¿Dónde más, el de perdiste la virginidad? MySpace. Y cuéntanos cómo fue. El de Secundaria, MySpace ambos fuera, ¿eh? vírgenes, No sabíamos qué hacíamos. ¿Cuál era la primera letra de su nombre? J. Eso fue rápido. ¿Qué hay Muy de bien, ti? soy un poco lenta, así que perdí la mía a los 21. ¿Dónde? Trabajaba en un cine y Sí. él era mi 21. compañero, así que un Bueno. escándalo. ¿Y sobre ti? Cuéntanos algo interesante. Su nombre era Harmony y... Al menos de ¿Cómo 12 se a conocieron? 21. MySpace. MySpace. Tú, Ah, siguiente. tenía 14 y duré solo 2 minutos. Yo tenía 10. Solo, eso es. Son mucho, ¿no?
Sí, el de blanco yo creo que está mintiendo. 16. La chica se llamaba Stacy. En la parte trasera de mi Volvo. ¡Nada! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nada? Ya paraste de joder. ¿Qué tal? Estamos viendo 6 vírgenes versus... no, espera. 6 no vírgenes versus un virgen. También fui un poco lento. Creo que estaba en la universidad. ¿Estás ¿Cómo la odiando? perdiste? ¿Dónde estabas? Mira, Nava, mira, enséñale el emote del pepino. No puedes poner una voz. En mi El virgen soy yo. apartamento, No, en el dormitorio. ¿cómo así? No fue... Estás dudando. No Me fue... parece algo Vivía raro, fuera del Michael. campus. Sí, claro. No en un Mira, dormitorio. mira qué bonito el emote que hicimos. Las víctimas. La lista. Ay, no, Menos amor, no pueden 10. ponerlo. Es algo que Mi diría alguien navita. virgen en la lista de chicas, ¿sabes? Bueno, Es- estamos tratando de resolver esto. Oye, pero ¿qué tiene en el cuello? ¿Ven que tiene aquí una cosa? ¿Qué tiene ahí este muchacho? No me sale, ¿cómo que no te sale? ¿No te sale? Qué raro, ¿y si recargas? Bien, ¿cuántos hay en Ay, tu lista? no. Sé que son 3, porque no son tantos. Entre No, recarga en unos F5. 30 Por el culo o de la... 70 aproximadamente. ¿Qué hay de ti, ¿70 qué? maestro? Me estoy perdiendo el lore, Puede ¿eh? ser una 100 o algo Oh, así. bien. ¿Cerca de 100? Tengo 25 años, ya estoy viejo. No creo que hayas estado con 100. Oigan, miren su Sí. juego. ¿Cómo Mírenlo. eso? Esto. Ponemos a ver. Demonio. Déjame ver tu cuello. Tenemos algo allí ¿Qué debajo. tiene Este ahí? programa así. Y más de 100. Pero también podría ser Lo un del truco. cuello, más de 100. A ver, obviamente nombrando es sus un genitales. truco. Como Yo no me estaba lo jugando creo. de manera tan Es un intensa, chupetón, pensé que no me realmente creo. quería ganar. Hasta el punto Nada, ese de hombre. haberse hecho eso. Seguro. Está en Te una ha puesto una ventosa en el cuello. Una ¿Quién ventosa. está en una relación? ¡Ya te sale! Genial. Sí. ¿Por cuánto han estado juntos? Unos Ese lo vamos a hacer para Unos Rage y meses. todo. ¿Cuánto tiempo son Quizá le haga zoom. Porque cuando se ve de chiquitito, se ve quizá demasiado chiquito. Entonces a lo mejor le hago zoom. meses? 6 meses. No, menos. Sí, está fuera. Tengo el pepino de Está emoji. fuera. Obvio, Está mi fuera. amor. ¿Creen que Claro soy que yo? sí. Solo me gustaba la idea de sacar al tipo con la camiseta de pony. No, tú eres re virgen, Sí, amigo. tenemos que sacarlo. Es No tan es bien. obvio. ¿Sabes? Ah, lo he Es quitado como, ya, ¿en serio? no. Eso es obvio. Tenemos que Lo hacerlo. he sustituido por ese. Siendo sincero, Ese me no es el siento viejo, halagado. ¿eh? No quería estar a la Ese es defensiva Sal. diciendo no Sí, soy ese es el virgen, nuevito. porque no tengo problemas si en realidad lo eres. ¿Cuál es el lugar más loco en el que han tenido sexo? Yo podría decir que en un elevador. Como en una carrera de obstáculos en... Escúchame, en un elevador no te da tiempo, ¿no? ¿O qué? O sea, si tú vives en un segundo piso, la puerta se abre. O sea, yo no sé en vuestros elevadores, pero en el mío la puerta se queda abierta. Bueno, no, se cierra, es verdad. Bueno, pero igual, o sea, si llama a alguien... Hola, Garrido, ¿qué tal? El del no, este es el de blanco. No entiendo. Si lo para así... No sé. A las 5 AM no va nadie. ¿Cómo te lo sabes, Sio y los borrachos? En mi Ese es el campus riesgo. universitario, en uno ¡Qué de esos pervertidos circuitos son muy Cuéntame cómo pasaste de ustedes! 0 a 100. ¿Solo subías y bajabas? La Parece cama. mormón. ¿La cama? Esa Sí. es genial. Nunca lo has hecho en otro Hola, lugar. Homero, ¿cómo estás? Segunda ronda. Quizás A algún ver. día. Chicos, Esa podría ser otra pista falsa. Es como Jonathan. si pensaran lo mismo. Yo solo quiero estar a salvo, no importa cómo. ¿Quién es Jonathan? ¿En serio? Buena suerte, chicos. ¡Porcino! Tenía otra camiseta, Le han pero me echado dijeron que esta porcino. funcionaría. Siento que Pues que esa camiseta muy de virgen, pudo perdona. haber contribuido en Perdona. algo, pero tal vez no debes juzgar a las personas por la El camiseta chino, que le han usan. echado por el Tercera chino. ronda. ¿Qué es lo que más les atrae del sexo? ¿Qué es lo que más les gusta hacer? Me gusta el final. el previo. Y Qué luego, al basicota final esta del gente, día, ¿no? Buena Sí, sí, respuesta. ¿Has dicho el Pollo. previo? Sí, los juegos ¿Estás previos seguro? son una buena respuesta. Yo digo que la intimidad, el intermedio. Eres un Previo, güey, ¿quién tiene el previo? apasionado. Así es como... Tus Eso mamás. es tierno, amigo. Para ti no es un destino. Es Respeto un eso. viaje. La exacto. única camiseta que usarías tú, ¿no? Mitad sí, con alguien a quien amas, es en quien Muy bien. confías y con quien tienes sexo. ¿Y cuánto tiempo llevas con tu actual novio? 6 meses. ¿Cuánto tiempo estuviste soltera? Tuve otro novio en el cine
pero nos separamos. ¿Ese era el novio del cine? Y entonces tuve una aventura Así y que luego esos son los encontré a tres. mi novio. Sí, en verdad es algo creíble. Sí, Muy creo que creíble. desde que nos contó no lo que sé. pasó en el Estadísticamente, si la eliminamos, ganaríamos más dinero. Solo usaba algo de estrategia en ese momento. Creo que yo he sido la más honesta aquí. Todos hemos sido honestos. Incómodo. Bueno, según tú, Prefiero amiga. estar en una relación que simplemente tener sexo con alguien. Bien por ti, pero Eso es muy virgen, déjame decirte. no cambiaré mi manera de Tercera pensar. ronda. Es obvio, o sea, ¿qué te pasa, amiga? En el fondo, los No, estaba juzgando por su forma de vestirse y de actuar. De Emily. cierta manera hice que echaran a los introvertidos porque pensé que era Han una buena echado todas a estrategia, la pero misma. puede que haya sido un desastre. El intruso sigue allí. Buena suerte. Eso Emily, por ir estás de causando listo. descontento en el grupo. Bien. Por ir de Ahora son un listorra. equipo. No, quiero hacerte más preguntas Ahora parecen y un hacerte equipo. más preguntas. Jolie quiso ser astuta, pero estuvo muy lejos de lograrlo. No, el negrito este es un Sí, ¿a qué chat. se debe este Ese no Espera, es. dijiste en las últimas 2 semanas, pero... Escuchen, fui a Palm Spring hace 2 semanas Ujú. y entonces, hace 2 días, tuve sexo con alguien. Emanuel, Sean y yo no, hicimos es un demasiado equipo. Nos chat. miramos el uno al otro y fue... Sí, sabíamos que estaríamos a salvo. Pienso que él podría ser el impostor. No sé yo, Pregúntame. Eras Negrito religioso parece que antes las de deja en la tener silla de relaciones ruedas. El de blanco es el virgen. Yo también pienso eso, Claro. Johnny. ¿Y Yo si pienso llamo a eso tu desde mamá el y le digo que principio. has tenido relaciones sexuales un par de veces? sé por qué Probablemente sigue ahí, piense de que hecho. lo he hecho, aunque nunca le dije que lo hice, ¿Nos ¿sabes? dijiste que tenías 19 cuando No, la perdiste? 16. 16. Bien. Sí, en mi Volvo. ¿Y de qué color era el Volvo? Dorado. Oro Dorado. satinado. ¿Te Nah, refieres a pues- amarillo? ¿Satinado? Sobre el Volvo, ¿era acolchado o No, cómo era? Todo el asiento. No fue la mejor experiencia. Me lo imagino. Todo eso es Oh, actuado. ¿Cuál fue? ¿Cómo que esto no es real? La parte del cuerpo que más ¿Quién te es el dolió mormón? después de Nada, no sé quién es el Definitivamente mormón. fueron mis rodillas Sí, porque está estaba, bien. ¿sabes? El de Era un blanco. espacio pequeño. Eso es correcto, no te preocupes, está bien. No fue el mejor El momento, barbo. amigo. Soy un tipo Sí, grande. no, Eso está sí. bien, barbo. eso es ¿Dónde fue correcto. tu primera vez? De blanco. ¿Dónde? Sí. En una cama. En Con la el casa de los chupetón, chicos, sí, sus yo padres no también. estaban. ¿Es de 30, 70, 18? Sí. Y sí. La cuenta Creo parece que estar dijiste mal. de 10 Bien, yo a no- 15. Bien, pero es la Te verdad. creería, pero... Eso Me es estás diciendo que demasiado todos para una salen chica de más. 18. Sí. No estoy aquí para juzgarla ni nada de eso. El de pero ella MySpace. podría estar aquí intentando decirnos, soy la mejor. Ella habla de un gran número y ¿Cómo como estás, están- Shira? Me hacen un SEO para mi Shirita, por favor. Vayan a ver a mi Shira, la quiero mucho. Mucho, mucho, mucho. Joven. Lo creo, porque si ella fuera el intruso, diría algo como, tal vez como 10, creo que está a salvo, y es historia del Volvo, y sobre tus rodillas tienes un... por el momento hasta que pase Estoy muy bien, amor, estoy muy bien. jugarla y no estropear. Ay, miren. Sander, Actualmente son- no tiene este avatar. en España son 10 Redebutó euros. con una avatar nueva. No sé cuánto será. Está preguntando Sí, cuánto está en vale el el pase, sí. Son 10 Overcoach. euros en España. El pase suele contar lo mismo, ¿no? Cuesta como 10 dólares. O sea, No 10 hace falta que dólares, me- supongo. ¿Cómo El euro y el que dólar no? están más o menos a la par. Así que échale 10 ¿Cómo que dólares no? abajo. Claro que sí. Claro que sí, te haré ese hasta la muerte. Está borrachísima. ¿Cómo que? Eso. Tiene no, sentido. Sí. A ti No casi tan no te hemos borracho. Soy un preguntado. símbolo sexual. Eso es malo Claro, para eres el muy hígado. buena. Tenemos algo concreto. 25, ¿y la tuya? 27. 18 por 30. No lo sé. ¿Qué No me dices? gustan los Pregunten números, lo amigo. que quieran. Necesitaba que uno de ellos se equilibrara, así que estaba pensando que el intruso era Trevor, pero ahora iremos con Pues el Emanuel, intruso pero él eres no tú, estaba amigo. cedido. No creo que teniendo una barba, pendientes y tatuajes sea virgen. No creo. No me tiró a los lobos y es como, ¿sabes qué? Eres genial, no me dejaste ahí tirado. Emanuel y yo empezamos a hacer equipo indirecta y telepáticamente. ¿Crees que Sean? Tenía un Porque los dos son negros, ¿verdad? Se chupacabra en apoyaron. el cuello y probablemente se lo hizo con una botella. Esa es una boquilla de una botella. Ay, Dime que no es una sí. botella. ¿Puedo tocarlo para confirmar? Los morenos están muy guapos, sí es cierto, es un ¿eh? chupetón Nada, te verdadero. los quieres comer a Como los todos dos. saben, esto es algo difícil de recrear, así que El pensé barrio que se era algo real, pero respalda. también pensé que era ensayado. Sé que no eres tú. Ni siquiera voy Ay. a cuestionarte. Y Sí, sí. esos números, amigo. Lo Golo. siento. Ay, golo. No soy yo. Sé con certeza. No que lo sé, soy. amigo. Sí. ¿Qué tienes que decir a tu defensa? No soy yo. Ok. ¡Ah, por Dios! Sinceramente, sabía que Sean me cubría las espaldas. Pasara lo que pasara, habrían sido 2 contra 2.
En verano me hago 12 horas al sol. Yo también me voy a poner negra solo para nada, para en caso de gastarle. empate, hacemos una nueva votación. Las dos personas que han empatado son Jolie y Trevor. Ajá. Tienes que confiar en mí, hermano. Tienes que Ajá. confiar. Inteligente, usas gafas. Puedo decirte, va a ser lo mismo. Trevor. Era obvio Jolie. que Sean y Jolie iban a sacar a Trevor y luego Pero intentarían si sacar- Trevor no es el que... Tuvimos otro empate. ¡Echar al ¿Podemos indio! decir que hemos terminado y que... No, pero yo cuando fui a Colombia me Creo puse que el morena. impostor está fuera, Puedo. pero solo quería más dinero. Levanten la mano si quieren terminar el juego. Terminemos con esto. Los quiero a todos. Si la luz se torna verde, ustedes sacaron al intruso. Si la luz se torna roja, el intruso sigue en el juego y ustedes pierden. Y ustedes pierden. Van a perder todo. ¿Qué? Dios, era él. ¿Eras tú? Era él. ¿Con qué eras tú, chico listo? ¿Cómo? Oh, Dios. ¿Qué me dices? No puede ser. Dios. La Lo mayoría de siento, las Trevor. personas no esperan que sea Amigo, eres guapísimo. ¿Cómo que eres virgen. virgen? Y a menos que me pregunten, no digo nada. Ya lo entendí, es el juego. Es la supervivencia del más apto, así que lo entiendo. Creo que es un sociópata. No entendí nada, ¿eh? Oigan, no juzguen a un libro por su cubierta, nunca se sabe. ¡Hola, Sigo Luis! siendo virgen porque Gracias, estoy bienvenido. esperando matrimonio. Crecí en una iglesia. El sexo es un convenio entre ¡Hola, Dios, Ghost! mi futura esposa y yo. Me hice esa promesa. ¿Qué futura esposa? ¡Ah, que se está guardando para la mujer! ¡Ay, la verga! El más ricolino. ¡Ah! No salió Cristian. ¡Ay, es morocho! Entonces, morocho. No, morocho. Morocho no, es mocho. Familia y a Dios que No se equivoquen, ¿eh? No. En realidad es todo mentira, yo no me lo creo, yo no me lo creo. Yo quiero ser tu mujer, dice Nava. ¿Estás escuchando, negrito? ¿Quieres ser Nava tu mujer? el matrimonio. ¡Qué eso es mucho fuerte! dinero. ¿Puedo tomar Toma algunos? ese dinero. Oye, pero entonces esto significa, espera, tomate, kudasai. Esto significa que el de la camisa blanca sí que perdió la virginidad a los 12 años por MySpace, lo cual es todavía más perturbador. No sé, yo después de esto ya no creo en la raza humana. No. Ya no creo en nada. Dijo que no estuviera mintiendo, pero no, o sea, Juan, ¿cómo es esto así? O sea, ¿cómo el negro si está? No entiendo nada. O sea, si era mentira no significa que fuera cierto. Yo creo que era mentira eso, ¿eh? Es como para que tú digas, no, pero ¿cómo puede ser? Es imposible, si está buenísimo. Y ya dudes, ¿no? Digo, qué crazy. La mayoría de las pérdidas de virginidad de los hombres son muy sus. Y rozando la pedofilia con mujeres mayores. Ay, por Dios. Ay, no digamos eso, que me pongo triste. Ay, qué tristeza. Es que sí hay mucho de eso, ¿eh? Y luego peor en las familias. Oigan, ya pasó la media hora. ¿Con quién nos vamos? ¿Quién está conectado, Shim? Díganme a quién está conectado para hacerle el reído. ¿Quién está? No. Pero espérate. Está Easy. Está jugando al Resident Evil. Pues yo creo que nos vamos a ir con el Easy. Con el Isidro. ¿Qué les parece? Hola, Rar. ¿Qué tal? Vamos con Easy. Entonces, sí. Deberías hacer el meca en Twitch. Y no invitas a ver quién gana. ¡Oh! Debería hacerlo, ¿eh? El juego del impostor, pero de Moshi. De Moshi. Y sí, Juanito, qué gran idea. Lo vamos a hacer. ¿De qué lo podríamos hacer? También de vírgenes. Lo hacemos de vírgenes. Vale, me parece bien, me parece correcto. Bueno, vamos con Easy. Muchísimas gracias por el apoyo de pollo de hoy. Os quiero mucho.
Love you so much. Vamos con Kikoro Easy. ¿Quién hace la red? ¿Quién hace la red? Díganme. Porque tengo dos manos. Bueno. Adiós. Adiós. Yo no puedo. ¿Por? ¿No puedes? ¿Por qué no puedes? Ah, no soy editor. Déjame. Se te ha quitado cuando te he dado el ban. Pena. No te preocupes. Ya la hago. Si se la quita, no pasa nada. Ya voy. Ahí le damos. Ya está. Vamos. Reinicia. No pasa nada, ahora te los vuelvo a poner. Estoy abriendo la página. Es que mucho. Nos vemos en el otro canalcito de Amti. Y nos vemos el jueves. Aquí. En mi canal. Adiós.